bienvenida. Mi nombre es Natalia Diovisalvi, pertenezco al área técnica de Fertilab y hoy los hemos convocado para compartir esta charla en la cual se va a hablar de las 10 preguntas más frecuentes sobre nutrición en maíz y soja. Esperemos que les sea interesante y que podamos compartirles todos nuestros conocimientos. La idea de Fertilab ha sido en estos últimos años ir teniendo distintos puntos de recepción de muestras dentro de la región pampeana, de modo tal de poder estar cerca de nuestros clientes y facilitarles la llegada de muestras y brindarles un mejor servicio. Bueno, todo lo que se va a dar en la charla después se lo vamos a mandar por mail, ¿sí? La presentación y un escrito al respecto de todo lo que van a estar hablando Fernando y Nahuel. Y cualquier duda, obviamente, que quede, después se puede hacer personalmente, pueden mandar mails y demás. Además, Fertilab de brindar todos estos servicios de análisis de suelo y demás, lo que siempre tratamos es de acercarles a ustedes toda la información que se va recopilando e investigaciones y demás. Por eso siempre se han ido realizando ensayos y siempre se han realizado actividades en conjunto con la facultad, con la Universidad de Ciencias Agrarias, perteneciente a la Universidad de Mar del Plata, y bueno, y siempre hemos hecho trabajos en conjunto. La idea es mantenernos actualizados y poder brindarles toda esa información a ustedes. Y Nahuel y Fernando se van a ir preguntando, sí, entre ellos, y respondiendo a las principales preguntas o dudas que les surgen a ustedes, digamos, frecuentemente sobre esta temática. Les cuento cómo nos manejamos con los centros de recepción de muestras. Todos los análisis se centralizan en la sede central de Fertilab en Mar del Plata. Después tenemos 2 centros de recepción y procesamiento de muestra, que están ubicados uno en Venado Tuerto y otro en Balcarce, y el resto de los centros son centros de recepción de muestras, ¿sí? La muestra la envían tal cual, ustedes la dejan en el centro, ¿sí? La muestra llega húmeda a Mar del Plata y allí se procesa. Cualquiera sea las vías, en todos los casos nosotros priorizamos la entrega de resultados lo antes posible, es decir, porque la muestra que llegue a otra sucursal o la que llegue a la sede central, la entrega de resultados va a demorar el mismo tiempo. Tratamos de darle prioridad para que los tiempos de entrega sean siempre los mismos, ¿sí? Los análisis básicos no demoran más de 72 horas y lo que es análisis completo, sí, demora un poquito más, pero no más de 10 días. Voy a pasar a presentar a quienes van a dar esta charla, que son los doctores Nahuel Reusi Calvo y Fernando García, como todos ya lo conocen. Ellos pertenecen al área técnica de Fertilab, además son docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nahuel es investigador del CONICET y Fernando es asesor privado. Un gusto para nosotros poder tenerlos dentro del área técnica de Fertilab. Nahuel y Fernando, les doy el pase para que comiencen la disertación. Bueno, gracias Natalia, gracias por la presentación. Buenos días a todos, tanto para Fernando como para mí. Es un placer poder participar de esta reunión, aunque sea virtual, que la llamamos esto como el top 10 de preguntas y respuestas en nutrición de maíz, soja y también de girasol. La idea de esta charla, como les contaba Natalia, es nosotros seleccionamos algunas de las preguntas que generalmente nos vienen haciendo recurrentemente, tanto para fina como para gruesa, en distintos años. Y bueno, nos pareció interesante generar este ida y vuelta. Obviamente va a haber muchas más preguntas que esperamos que ustedes las hagan vía chat durante la presentación y después generemos el intercambio. Rápidamente, un poquito retomando lo que les contaba Natalia, Fertilab, ustedes saben que tiene más de 40 años en el sector agropecuario, la sede central y todos los análisis de la región pampeana se realizan en la ciudad de Mar del Plata, pero cuenta con sucursales de acopio y procesamiento de muestra para facilitar la llegada de la muestra por parte de los productores. Bueno, hoy le hacemos esta reunión junto con los centros de acopio y además de la principal actividad, que es el análisis de muestra de suelo, planta, agua y fertilizantes, el laboratorio tiene todo un área técnica de generación de información y de transferencia, de la cual formo parte ya hace 10 años, en la cual este año se incorporó como asesor externo Fernando García, y entre las actividades que se realizan son este tipo de capacitaciones
hoy nos toca virtual, pero también han sido presenciales, y como les contaba Natalia, cursos de capacitación técnica de 2 o 3 días intensivos, pero como para refrescar un poco y actualizar los conceptos que la mayoría de ustedes manejan o han aprendido en algún momento en la universidad. Solamente les dejo ahí los contactos de la página web y del laboratorio, los nuestros también los van a tener, pero más que nada para insistirles de que ingresen a la página web del laboratorio, están todos los trabajos cargados, pueden suscribirse a las comunicaciones técnicas mensuales o cada 2 meses que informa el laboratorio. Los invito a que formen parte del sistema web que tenemos. Nada más, ahora para empezar, lo primero que vamos a ver es un panorama medio general de algunos aspectos, y siempre lo que nos preguntamos cuando arranca una campaña es esto de si conviene fertilizar, si los números dan, cómo estamos respecto a las relaciones insumo-producto, para lo cual voy a dar paso a Fernando para que nos comente un poco esto. Fer. Bueno, sí, muchas gracias, Nahuel. Bueno, muy buenos días a todos. Como les decían Nahuel y Natalia, para nosotros de Fertilab un gusto poder compartir con ustedes este ida y vuelta de preguntas. Como bien les decía Nahuel también, son un poco las preguntas que vemos como más generales, más comunes que se suelen hacer. A modo de introducción, simplemente esta pregunta siempre nos la hacemos todas las campañas. ¿Conviene fertilizar? ¿Los números dan? Pregunta, ¿no? Entonces, lo que uno puede mirar, o lo que siempre recomendamos mirar, es un poco ver, bueno, cuáles son las relaciones de precio. Estos son unos ejemplos con precios de fertilizantes de referencia, y a la izquierda, en la primera columna, ustedes ven urea 370, amonamónico 445, sulfato de calcio 130, pero ustedes pueden ponerle los valores que ustedes quieran. Se puede relacionar eso con los precios de maíz y soja, ahí hay referencias de 120 y 220 dólares por tonelada. Si tuviéramos esos precios de fertilizantes, o tenemos esos precios de fertilizantes, esos precios de grano, van a ver que para pagar 1 kilo de nitrógeno necesitamos alrededor entre 6 y 7 kilos de maíz, 1 kilo de fósforo alrededor de 16 kilos de maíz, 1 kilo de azufre 6 kilos de maíz, y en términos de soja alrededor de 9 kilos de soja por kilo de fósforo y 3 kilos de soja por kilo de azufre. Lo interesante de esto es compararlo con las eficiencias que tenemos, o los resultados que tenemos en los lotes o los ambientes en los cuales tengamos deficiencia de nitrógeno, de fósforo o de azufre. Y ahí abajo ustedes ven las deficiencias más comunes que se ven en esos lotes con deficiencia en cuanto a kilos de maíz que obtenemos por kilo de nitrógeno aplicado, o kilos de fósforo, o kilos de azufre, en ese caso también lo ampliamos a soja. Si ustedes comparan las eficiencias que obtenemos en esos ambientes con deficiencias, y las comparan con las relaciones de precio, van a ver que obviamente bajo estas situaciones los números más que dan, ¿no es cierto? Si me cuesta 16 kilos de maíz, 1 kilo de fósforo, y la respuesta en los ambientes con deficiencias de 25 a 65 kilos de maíz, obviamente tengo una situación de rentabilidad obvia, ¿no? Así que bueno, con eso lo que planteamos también, o lo que muchas veces nos preguntamos es, bueno, ¿qué pasa si aumenta, por ejemplo, o aumentamos un 20% el precio de los fertilizantes? Y fíjense que las relaciones en realidad en kilos de maíz por kilo de nitrógeno pasamos de casi 7 a 8, de 16 a 19 en fósforo, de casi 6 a casi 7 en azufre, es decir, las variaciones que tenemos aún con incrementos en los precios de fertilizantes no representan un riesgo para la rentabilidad que podemos tener en los ambientes con deficiencias. Entonces, claramente, el punto acá es determinar, diagnosticar esos ambientes con deficiencias, ¿no es cierto?, para captar mayor productividad y mayor rentabilidad. Y bueno, y ahí rápidamente lo que ven ustedes son toda una serie de ítems, parámetros, herramientas para la toma de decisión que hacen a diagnosticar la fertilidad de los suelos, la nutrición del cultivo. Empieza allá arriba, ¿no?, con el análisis de suelo, obviamente la herramienta más utilizada para hacer diagnóstico de fertilidad, pero también incluye la evaluación general de ese suelo, la historia del lote en cuanto a rendimientos y fertilizaciones, cuál es el rendimiento que potencialmente puedo alcanzar en un determinado año climático, entre comillas, si ustedes quieren, y también la eventualidad de trabajar con
monitoreos durante el crecimiento del cultivo, una herramienta que ha aparecido en los últimos años a partir de toda la agricultura de precisión, pero que contribuye mucho a definir y diagnosticar necesidades de los nutrientes en los distintos cultivos, como en este caso estamos hablando de maíz y de soja. Y cerrando esta breve introducción, simplemente un ejemplo, ¿no? Muchas veces lo que vemos a nivel país es que fósforo en soja siempre es un nutriente que no se mira mucho, ¿no? Siempre los déficits de fósforo están más que nada en el lado de soja. Y hay información muy contundente como esta, muy simple. Estos son compilando 110 ensayos en región pampeana, y la figura que ustedes ven ahí muestra la eficiencia de uso del fósforo, es decir, cuántos kilos de soja se sacaron por kilo de fósforo aplicado para, o clasificando esos 110 ensayos con distintos niveles o categorías de fósforo Bray. Y ustedes ven que para las categorías, las dos de la izquierda, la barra de menos de 6 y de 6 a 10 partes por millón, las eficiencias que se lograron fueron de 24, 19 kilos de soja por kilo de fósforo, y veíamos hace un ratito, el costo del kilo de fósforo está entre 8 y 10 kilos, es decir, ampliamente rentable. Incluso en esa tercera categoría de 10 a 15, en la cual ya la probabilidad de respuesta es bastante menor en soja, fíjense que hay una leve o un efecto económico de rentabilidad positivo. Por supuesto, de 15 a 20 partes por millón estamos por debajo del costo. Entonces, esto me muestra claramente que yo, haciendo el diagnóstico para un eventual cultivo de soja en cuanto a fertilización fosfatada a partir del análisis del suelo, puedo captar, como decimos ahí, las respuestas rentables a la fertilización. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de esas 10 preguntas que seleccionamos con la web, esperemos que sean un poco las que ustedes tienen, ¿no es cierto?, también. Entonces, la primera, que es bastante común, y le paso la posta a Nahuel en esta, es ¿hasta qué profundidad es necesario el muestreo de nitrato y de sulfato? Siempre queremos trabajar lo menos posible, Nahuel, así que contanos cómo podemos hacer para, o hasta qué profundidad realmente deberíamos medir nitrato y sulfato. Bueno, gracias, Ver. Sí, ¿cómo podemos hacer para trabajar menos? Eso va a estar más complicado, pero respecto a esta pregunta, la respuesta directa sería que lo recomendable para nutrientes móviles es muestrear hasta los 60 centímetros. ¿Y eso en qué se basa? En realidad eso se basa en que si nosotros vemos la distribución de nitrato en un perfil de suelo en un año normal, sigue esta distribución típica, ¿tá?, que ven acá. Un año en el cual tengo ciertas precipitaciones previo al muestreo de suelo, tengo esa otra distribución típica, y un año con exceso hídricos tengo esa distribución. Entonces, si yo solamente considero, por ejemplo, el estrato 0,20, y a partir de ese quiero hacer estimaciones, claramente voy a cometer errores, porque no son iguales los patrones. Además, lo recomendable de muestrear hasta en el estrato de los primeros 60 centímetros se basa en que todos los modelos que han sido ajustados y calibrados para la región pampeana utilizan como sección de control los primeros 60 centímetros. Entonces, en base a esto, obviamente estamos hablando de terminaciones en presiembra. En B6 se usan, para el caso de maíz, por ejemplo, otro tipo de profundidad. Pero nuestra sección de control es clave usar la misma profundidad de muestreo para la cual fueron ajustados los modelos de diagnóstico. Hay un caso particular, por ejemplo en Entre Ríos, que se usa otra profundidad de muestreo. Pero en general la mayoría de los modelos están ajustados hasta 60 centímetros. Las estimaciones de profundidad en función del estrato superficial, podemos cometer errores por este distinto patrón de distribución de nitrato que podemos tener según la condición hídrica del año. Entonces, lo que recomendamos es ir hasta 60 en estratos, por lo menos, si podemos en todos los lotes mejor, si no, por lo menos en algunos lotes, en ambientes contrastantes, para saber cuál es el patrón de distribución de ese nitrato. Para el caso de azufre, como sulfato, exactamente lo mismo, pero acá tenemos otra complicación, es que, por ejemplo, estos son lotes de Madariaga sin napa, podemos tener este patrón de distribución de sulfato, esto con napa, y esto, por ejemplo, lo vería con tosca. Si solamente medimos azufre como sulfato 0,20, y bueno, podemos tener errores en la interpretación y en el uso de este indicador como diagnóstico de probabilidad de eficiencia de azufre para los cultivos. So, debemos conocer la distribución o el patrón de distribución de sulfato en profundidad si queremos hacer un correcto diagnóstico.
Para algunas zonas en las cuales se sabe que no hay napa, que no hay sulfato en profundidad y demás, se ha visto que medir la sección de control 0,20, bueno, tiene una buena capacidad predictiva de la respuesta al agregado de azufre. Pero son condiciones particulares que se dan dentro de la región pampeana. En general, si no conocemos el lote, no conocemos el ambiente, debemos ver cuál es la distribución también de sulfato en profundidad. Entonces, como síntesis de esto, siempre para nutrientes móviles, lo recomendable es ir lo más cerca posible al momento de la siembra de los cultivos y usar como sección de control hasta los 60 centímetros de profundidad y en estratos. Obviamente todos queremos laburar menos, obviamente la mayoría quiere mostrar solamente 0,20, pero entiendan que hay detrás de los modelos de diagnóstico que se utilizan en la región pampeana. Como siempre decimos con Fernando, más vale muestrear por ahí poco, pero hacerlo bien. ¿Tá? Eso sería como reflexión de esto. Ahora, yo tengo una para vos, Fernando, que también relacionada con el muestreo de suelo y que siempre nos consultan es esto de, bueno, está bien, para nutrientes móviles por ahí coincido, que hay que muestrear todos los años cerca de la siembra de los cultivos. Bueno, pero ¿qué pasa para otras variables o para otros indicadores? Por ejemplo, para fósforo Gray, para NAN, pH, digamos, bases. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer para todos los indicadores es muestrear y saber, digamos, cuál es el estado inicial de la condición de un suelo, de un lote en el cual estemos trabajando, ¿no? O de un ambiente dentro de un lote en el cual estemos trabajando. Entonces, a partir de eso, muchas de estas variables o muchos de estos nutrientes de menor movilidad con respecto a nitrógeno y azufre que vos estabas comentando recién, nos permitiría muestrear periódicamente, una vez que conocemos bien y cuál es la condición inicial del lote. Entonces, a la pregunta tuya, como bien dice ahí la respuesta es, no sería necesario medir, obviamente, todos los años, pero recuerden bien esto de una vez conocido el nivel del lote o el ambiente. Y ahí podríamos ir evaluándola cada 3, 4 años. ¿Por qué básicamente? Y ahora vamos a referirnos a fósforo. Básicamente porque si yo sé cómo empecé o cómo está la condición de ese lote o de ese ambiente, puedo ir viendo cuál es el balance entre lo que me voy llevando del lote vía los granos, por ejemplo, y lo que voy aplicando vía los fertilizantes. Y en el caso de los suelos pampeanos, nuestros suelos reflejan muy bien en el nivel de fósforo Gray cuál es ese balance. Cuando ese balance es negativo, cuando saco más de lo que aplico, el nivel de fósforo Gray baja. Cuando pongo más de lo que saco vía los granos, el nivel de fósforo Gray sube. Y en la próxima diapositiva tenemos un ejemplo tomado de una red de ensayos del sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires. Esta red de nutrición de CREA Sur de Santa Fe tiene 2 grupos de ensayos, unos que están en una rotación maíz, soja de primera, trigo, soja de segunda, van a ser las líneas azules, y la otra rotación es maíz, trigo, soja, es decir, 3 cultivos en 2 años, van a ser las líneas rojas. Yo les quiero mostrar esto como ejemplo, van a ver ahí que la rotación maíz, soja, trigo, soja, las azules partieron de un nivel de fósforo Gray alto, 25, es decir, medí el nivel de fósforo Gray en ese momento, sé cuál es ese nivel de fósforo en los lotes, y la rotación más corta, maíz, trigo, soja, la que está en rojo, partió de un nivel de fósforo Gray más bajo. Las líneas punteadas en ambos casos muestran la situación en la que nunca más se aplicó fósforo. Y obviamente son balances negativos. Y las líneas llenas son balances positivos. Se aplica generalmente un 5, un 10% más de lo que se llevan los granos. Entonces, en la situación que partimos de un nivel de fósforo Gray alto, cuando tenemos balances positivos, la línea llena azul, sigo incrementando ese nivel de fósforo Gray. Esto es experimentación, no tiene mucho sentido llevarlo mucho más allá de 30 partes por millón, pero bueno, ahí ven que el balance positivo me lo hace subir el nivel de Gray. Y si tengo un balance negativo, esos 25 partes por millón en la línea punteada azul van bajando, bajan bastante rápidamente. En el caso de los lotes con bajo nivel de Gray, los que partieron en la rotación maíz, trigo, soja, las líneas rojas, la línea roja llena, también cuando aplico por arriba de lo que se lleva el cultivo, sube rápidamente. Ahí lo ven ustedes que subió y alcanzó valores muy altos. No baja tanto en la línea punteada roja, porque es un balance negativo. Lo que vemos generalmente es que los suelos pobres en fósforo tienen poco que perder, mucho que ganar, la línea roja,
Y los suelos altos en fósforo tienen mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Las líneas azules. Pero bueno, volviendo al punto inicial, si yo mido mi fósforo, mi pH, mis bases, mi capacidad de intercambio, todo, materia orgánica también, el NAN creo también, Anahuel, ahí vos nos podés sumar algo también. Bueno, eso lo puedo medir 2, 3 años, ver más o menos cuáles son los valores y después ir monitoreándolo periódicamente según la rotación de cultivos que yo esté haciendo. ¿Sí? Es decir, fundamental el diagnóstico inicial y después, según la dinámica que tenga un nutriente particular, se podrá ir muestreando cada 2, 3, 4 años. Lo importante también es que esto nos permite hacer lo que Nahuel les decía al final. Voy a muestrear menos superficie, pero puedo mostrarla de manera mucho más intensa. Puedo entonces dividir en ambientes, ir a cada uno de esos ambientes y mostrarlos con mucho mayor detalle. Así que bueno, esa es una ventaja que nos da a conocer un poco más de la dinámica del nutriente. Así que Nahuel, no sé si tendrías algo más para comentarnos de NAN en cuanto a esto, o sigue más o menos el mismo modelo que les comentaba No, yo. es el mismo modelo, digamos. Una vez que uno, si nunca hicieron NAN, habría que hacerlo en ambientes contrastantes y después cada 2 o 3 años ir monitoreándolo, porque recuerden que refleja la historia de uso y manejo del suelo. Entonces, bueno, el mismo razonamiento podríamos hacerlo que para fósforo o los demás parámetros que son más estables, ¿no? Muy bien. Bueno, y con respecto a NAN, la tercera pregunta va justo a ese punto, Nahuel. Es decir, ¿cómo puedo usar el NAN en maíz, ¿no? Puedo determinar, bueno, otra vez estamos tratando de acortar camino. Con NAN solamente ya está, yo ya no hago más nitrógeno de nitrato, o tengo también que hacer nitrógeno de nitrato, además de NAN para un correcto diagnóstico. Sí, esta pregunta siempre está por mail, por teléfono o en las reuniones. La respuesta directa nuevamente que surge de esto es, para utilizar el NAN debo conocer, digamos, lo que nosotros llamamos el factor de mineralización, que en realidad es, bueno, ustedes saben que el NAN, el laboratorio informa un valor de un pool en concentraciones, en ppm, lo que nosotros tenemos que saber eso, qué implica, desde el punto de vista de cuántos kilos se mineralizan por cada ppm en condiciones de campo. Entonces, por un lado, para usarlo necesito eso. Y por otro lado, respecto a que si mido uno no mido el otro, o si mido el otro no mido nitrato, en realidad lo que hay que conocer es que son pools complementarios y por eso la incorporación del NAN a los modelos tradicionales que medían solo nitrato, en cierta forma mejora la capacidad predictiva o de ajuste de la dosis de nitrógeno para los cultivos. Entonces, en realidad, son pools complementarios. Relacionado con esto, y esto de los pools complementarios, ustedes recuerden que cuando uno trabaja con nutrientes móviles como nitrógeno, lo que termina haciendo es enfrentar demanda de nitrógeno, que podemos considerar esto de, para producir una tonelada de maíz, ustedes saben que en la planta tienen que entrar alrededor de 20 kilos de N, y que en el suelo tiene que haber alrededor de unos 30 o 32 kilos de N, porque la eficiencia de recuperación del nitrógeno que está dando vuelta en el sistema, independientemente de la fuente, no es del 100%, entonces enfrentamos demanda con oferta, y en eso de la oferta entran estos pools de la pregunta. La oferta inicial, que sería la foto, nosotros llamamos, que es el nitrato en su sección de control 060, como hoy hablábamos, y también el aporte que realiza las fracciones orgánicas lábiles de nitrógeno vía mineralización, que eso lo podemos estimar con este otro indicador que es el NAN. Nosotros lo llamamos la película porque ustedes saben que la mineralización va acompañando el crecimiento del cultivo, hay cierta sincronía, los mismos factores que afectan al crecimiento del cultivo, temperatura y humedad, afectan la mineralización de nitrógeno, pero de todos los nutrientes. Bueno, entonces, como ustedes ven, tenemos, por un lado, medimos cuál es la situación actual, que es bastante móvil, es una foto, si llueve o no llueve me va a cambiar esa foto, y después ver, bueno, cuánto va a aportar para un cultivo determinado vía mineralización estimado a partir del NAN. Lo otro que nos falta de estos, para completar la oferta, que vamos a ver por ahí más adelante, es, bueno, lo que genera el antecesor, el crédito de nitrógeno que nos da el antecesor o el hambre de nitrógeno que nos genera el antecesor. Todo esto es la oferta, ¿tá? Entonces, respecto a la pregunta de ¿mido uno y no mido el otro? No, tengo que medir los dos, ¿tá? Ustedes saben, como recién dijimos, el NAN no hay que medirlo todos los años. Puedo usar el NAN de este año para maíz, el año que viene para los cultivos de fina. Lo que voy a cambiar es el factor ese del que estaba hablando,
de cuánto representa un ppm de NAN para maíz con respecto a un ppm de NAN para fina, ¿tá? Para señal de invierno, pero tengo que medir los dos. Un ejemplo de cálculo, para que no nos quedemos en eso nada más, y respecto a la primera pregunta de cómo lo usamos, imagínense que yo quiero producir 10 toneladas de maíz, que mido el NAN en presiembra de los cultivos 0,20, la sección de control de NAN es 0,20, no hay que ir hasta 60, acá ahorramos un poco de trabajo, y nos da 50 ppm. Y después medimos nitrógeno como nitrato inicial hasta los 60 centímetros, y pasado ya a kilos por hectárea nos da también 50 ppm. ¿tá? Entonces vamos a comparar dos modelos. Un modelo en el cual solamente considera el nitrato, esos 50 kilos inicial, el antecesor asume que es neutro, que no hay efecto antecesor, y la mineralización no mide NAN. Entonces aquellos modelos en los cuales yo no hago una estimación real de la mineralización, por ejemplo con NAN como estimador, lo que asumen es que es constante por tonelada de grano. Para el caso que yo les voy a presentar, es equivalente a 100 kilos por hectárea, el aporte por mineralización. Y otro modelo en el cual digo, no, la mineralización yo quiero ponerle el valor real o estimado a partir de este indicador, que es el NAN, entonces hago un cálculo. Fíjense que entre paréntesis me dice 150, no 100, ¿y de qué surge? De ese valor de NAN que yo medí en presiembra, lo multiplico por un factor que para maíz en el sudeste bonaerense es alrededor de 3. O sea, cada ppm que me informa el laboratorio representan en promedio 3 kilos de nitrógeno por hectárea que se van a mineralizar durante el ciclo del cultivo de maíz de siembra temprana. ¿tá? Entonces, tenemos los dos modelos. Uno que realmente mide el aporte por mineralización y otro que asume que es constante. Los dos miden la foto inicial, nitrato. Entonces, eso es oferta, lo enfrentamos con demanda. 10 toneladas de maíz, en la planta en promedio van a tener que entrar 200 kilo de N, dijimos 20 por tonelada, o sea que son 200 dentro de la planta, y en el suelo, siguiendo el mismo razonamiento que yo les presenté hoy, necesitamos alrededor de 300 kilo de N. Y ahora lo único que tenemos que hacer es enfrentar demanda con oferta. O sea, empezamos los 300 kilo de N, menos los 50, menos los 100, me va a dar la dosis 150 y en el otro caso me va a dar 100. En este caso en particular, la dosis con NAN me da menos que la dosis de modelo tradicional que asume una mineralización constante, y esto se basa en por qué la mineralización que asume el modelo es menor a la de que realmente ocurre en el lote en particular. En general lo que ocurre a nivel de una región es que si la mineralización de todos mis lotes es igual al promedio de la región, usted cuando hagan los cálculos por un modelo o por el otro le va a dar lo mismo. Ahí no van a ver el beneficio de medir la mineralización. ¿Por qué? Porque justo por casualidad la mineralización de mis lotes coinciden con la media regional. ¿tá? Ahora, si mis lotes por manejo, por condición, tengo lotes que están muy degradados, mineralizan menos que la media, obviamente voy a estar afectando, voy a estar subestimando, voy a estar sobreestimando con el modelo sin NAN el aporte por mineralización y viceversa. En esas condiciones en las cuales tengan lotes bien manejados, mejor manejados que la media, o peor manejados que la media, van a ver realmente las diferencias en las estimaciones de la dosis cuando usen el NAN o cuando asuman la mineralización que es constante, que la mayoría de las veces los modelos que se utilizan en la región pampeana meten dentro del error la mineralización de nitrógeno. Entonces, además, para cerrar un poco la pregunta, entonces, para diagnóstico hay que usar nitrato y también hay que usar NAN. Digamos, son pools complementarios, si no, no se medirían los dos, si miden lo mismo. ¿tá? Y segundo, para usarlo, lo que necesitamos es conocer el factor. Digamos, para cada región, cada ppm cuánto mineraliza. Eso, por suerte, acá en el sudeste tenemos ajustado para maíz, lo tenemos ajustado para papa, lo tenemos ajustado para fina, estamos trabajando en girasol. Para otras zonas estamos generando información. ¿tá? Pero ese factor cambia, obviamente. Bien. Más o menos era por ahí, dando respuesta a esa pregunta, si es un poco larga. Creo que sí. Respecto a una que tengo para vos, que también relacionada con nitrógeno, pero vamos a ver qué generalmente nos consultan, es, bueno, nitrógeno en soja. ¿Fertilizamos, no fertilizamos? ¿Qué pasa con esto acá en el sudeste y en otras regiones, en otras zonas de la región pampeana, Fernando? La respuesta en realidad es no. No deberíamos fertilizar con nitrógeno la soja, ¿no es cierto? Ahí le decimos en la respuesta abajo que ustedes leen que podría ser necesaria eventualmente si hay una falla en la inoculación
especialmente en lotes sin historia de soja, ¿no es cierto? Ustedes saben que a través de la fijación biológica, la soja, que es un cultivo que requiere una alta cantidad de nitrógeno, y podemos pasar una vuelta a la próxima y así vamos viendo un poquito cómo es el tema de fijación y por qué decimos que no deberíamos fertilizarla. Bueno, hablamos de un alto requerimiento de nitrógeno en soja de 80 kilos para producir una tonelada. Eso es lo que debería absorber. Eso lo tiene que comparar con los 20 kilos que le decía Nahuel recién para el caso del maíz, ¿no es cierto? Así que es muy alto ese requerimiento. Por suerte, decimos siempre que ese nitrógeno vía fijación biológica, obviamente es muy barato para nosotros. Hay un costo energético, obviamente, para la planta, pero es muy barato para nosotros porque nos permite captarlo directamente del aire. Entonces la recomendación es lo de inocular siempre, ¿no es cierto? Ahí tienen abajo, es interesante esa foto porque es un lote ya de hace unos cuantos años, allá en el este de La Pampa, a la izquierda obviamente la situación sin inocular, un lote que no tenía historia de soja, a la derecha con el inoculante. Es decir, que ahí está claramente la respuesta en esas condiciones. No nos quedan muchos lotes sin historia de soja a nivel nacional, pero la recomendación es siempre volver a inocular. Y eso básicamente pasa por muy buena información que se ha ido generando a través de los años. Hay una gran cantidad de ensayos que se van realizando, y los que les mostramos acá es una figura que compiló Alejandro Perticali de INTA. Alejandro ahí compiló 18 campañas, más de 1100 casos, con rendimientos muy extremos, de muy bajos a muy altos de soja. Y lo que muestran en esos ajustes de las dos curvas, o líneas, en realidad las dos rectas que están arriba, es la diferencia que hay entre inocular y no inocular, ¿no es cierto? Entonces la diferencia que ellos ven en más, les repito, más de 1100 casos, son respuestas promedio a la inoculación de los lotes todos los años de 228 kilos por hectárea, del orden del 8%. Entonces, fíjense el valor de inocular todos los años. Un segundo punto que siempre marcamos acá es acerca de que la mejor fijación se obtiene cuando el cultivo tiene la mejor condición, es decir, un cultivo de óptimo crecimiento optimiza también la fijación biológica de nitrógeno. Y para eso brevemente mostrarles unas relaciones muy interesantes que encontraron Santa Chiara, Salvaggiotti y Rotundo, un trabajo bastante reciente en el cual ellos también compilan una gran cantidad de ensayos y lo que ven son las relaciones que hay entre las condiciones que mejoran en términos relativos al cultivo, eso sería en el eje vertical, y en el eje horizontal la relación que hay con la mejora relativa de la fijación biológica. Ahí les vamos a remarcar en realidad dos recuadros. Uno primero ahí con el círculo rojo, que son las situaciones que está peor para el cultivo, también es peor para la fijación biológica. Un cultivo que está estresado por déficit de agua o por una inundación, tiene baja capacidad de fijar nitrógeno. Y en el círculo verde es, como dice ahí, lo mejor para la fijación es lo mejor también para el cultivo, lo mejor para el cultivo también es lo mejor para la fijación, y ahí es bueno, una buena condición de disponibilidad de micronutrientes, de fósforo, de potasio, con lo cual un poco concluimos, ¿no es cierto?, que la nutrición balanceada, es decir, diagnosticar deficiencias de fósforo, azufre, boro, acompañar con cobalto, molibdeno, que tiene bastante que ver con la fijación, diagnosticar la deficiencia de zinc, va a permitirle al cultivo captar más nitrógeno del aire vía fijación. Entonces, un poco redondeando esta pregunta que es bastante frecuente, lo primero que tenemos que hacer es inocular todos los lotes de soja, inocularlos siguiendo todas las recomendaciones clásicas que ustedes saben, cuidando a esa bacteria que queremos que haga esa muy buena simbiosis con la planta, y eventualmente sí habrá que suplementar con nitrógeno las situaciones en las cuales la inoculación falle por alguna razón en especial, pero esto más que nada en los lotes sin historia de soja, ¿sí? Así que bueno, estamos dando vueltas acá con la fijación biológica de nitrógeno, y también hay otro jugador bastante significativo que ha aparecido muy fuerte en los últimos años en nuestro sistema de producción, que son los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, y dentro de ellos la vicia, ¿no?, que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, y como antecesor del maíz, aportar o abastecer bastante del nitrógeno que necesita ese cultivo de maíz. Entonces, frecuentemente la pregunta, Nahuel, te la paso a vos, es esto de, con vicia de antecesor,
¿necesito o no necesito aplicar nitrógeno? ¿Cómo juega ese antecesor sobre lo que nos contaste hace un ratito? Sí, tal cual, Fer. En eso que les mostré anteriormente nos faltaba el efecto antecesor, que lo habíamos puesto neutro, y ahí la respuesta que enseguida surge es que va a depender de enfrentar de vuelta la oferta con la demanda. O sea, cuánto nitrógeno aporta esa vicia y en realidad cuál es la demanda de nitrógeno o cuál es el rendimiento que yo quiero construir. Y eso me da la respuesta de realmente si debo o no aplicar nitrógeno. A modo de síntesis, lo que le preparamos acá es una revisión que está haciendo Walter Carciocci, acá del grupo de Relación Suelo-Cultivo, en el cual contrasta la producción de biomasa aérea, de avena en rojo y vicia, que es lo que nos interesa, en verde. Y ustedes ven que en promedio, más o menos, una avena puede acumular 7.500 kilos de materia seca, hay variabilidad, la vicia la mitad de materia seca. O sea, acumula la mitad de materia seca, pero tiene una mayor concentración de nitrógeno, claramente, el doble. En definitiva, lo que nos interesa saber es cuánto acumula de nitrógeno cada una de estas especies, enfocado en este ejemplo en particular en vicia. Y en realidad, cuando uno ve la acumulación de nitrógeno, tanto por avena como por vicia, es más o menos la misma. Entonces dirán, bueno, pero entonces aportan lo mismo. No, porque en realidad ahí era el componente de la habilidad, la famosa relación carbono-nitrógeno. Como ustedes ven en esa figura, siempre las relaciones carbono-nitrógeno en la vicia están por debajo, o generalmente por debajo de esa relación crítica de 24:1, que me indican que si tengo relaciones menores a esa, va a predominar el mecanismo de mineralización de ese residuo, o sea, voy a tener créditos de nitrógeno, mientras que si la relación es mayor a esa, como la mayoría de las veces pasa con la avena, va a predominar el mecanismo de inmovilización de nitrógeno. O sea que ese residuo va a competir con el nitrógeno que yo le dé al cultivo que sigue en la rotación, en este caso en maíz. Haciendo un poco algunos cálculos, los que nos da, si hacemos foco en vicia, es que si uno revisa un poco estas relaciones, en promedio la vicia va a aportar entre 75 a 80 kilos de N por hectárea. O sea, ese es el crédito de nitrógeno que me va a generar la vicia para el maíz que sigue en la rotación. Fíjense que hay variabilidad en materia seca, hay menor variabilidad, pero hay variabilidad en la concentración de nitrógeno en la vicia, o sea que claramente este valor es un valor promedio, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, en el slide que yo les mostré de NaN y nitrato, decíamos que en el suelo necesitábamos en promedio unos 30-32 kilos de N para producir una tonelada de grano, de maíz. Entonces, con estos 75-80 kilos de N, ¿cuánto maíz podemos producir? Y bueno, ese crédito de nitrógeno que nos da la vicia en promedio nos va a generar una construcción de 2 a 3 toneladas de maíz por hectárea. En síntesis, esto es lo que puede generar la vicia. Imagínense ustedes que con el nitrato inicial y el NaN, para un ambiente particular, puedo generar unas 5 toneladas, por ejemplo, de maíz, 4 o 5 toneladas, le sumo estas 2 o 3 de la vicia, me da esas 7 o 8 toneladas que me daría el rendimiento de mi testigo con vicia. Bueno, la pregunta es ¿cuánto quiero producir yo de maíz? Si quiero producir 10, la diferencia de respuesta entre las 8 y las 10 la voy a tener que aplicar vía fertilización. Entonces, en ese caso, voy a tener que aplicar nitrógeno aún teniendo antecesor vicia. Ahora, si quiero producir 8 toneladas, posiblemente no tenga que aplicar nitrógeno. En definitiva, al igual que lo que veíamos para nitrógeno, para fósforo, lo que hay que hacer es medir, saber cuál es el aporte que puede realizar ese cultivo de cobertura y además hacer las otras mediciones previas a la siembra del cultivo, o sea, medir nitrato y medir NaN. Ahora en esta línea hay varios trabajos que están avanzando en decir, bueno, cómo considerar este efecto antecesor. Lo primero que podemos hacer es medir materia seca, medir concentración de nitrógeno en ese residuo de cultivo de servicio, ¿tá? Como una primera aproximación. Pero yendo un poco a la pregunta estricta de si hay que fertilizar con nitrógeno o no, la vicia no nos garantiza que no tengamos que fertilizar con nitrógeno. Eso sería la respuesta, me parece, Fernando, y la idea. Hay que medir, no queda otra cosa que hacer para poder hacer un buen diagnóstico de nitrógeno, considerando además que es un nutriente extremadamente móvil, ¿tá? Y por lo tanto también la demanda va cambiando durante el ciclo. Así que eso es lo que teníamos, por ahí después para las preguntas puede haber alguna consulta más. Y ya vamos a dejar un poquito de nitrógeno para entrar en un nutriente de baja movilidad, que algo hablamos al principio. Y siempre está la pregunta esta de, bueno,
volvemos a la soja y el fósforo en soja, que algo, Fernando, les comentaste al inicio. Cuando hablamos de cómo aplicar el fósforo en soja, y también puede ser extrapolable o aplicable para otros cultivos, va toda la siembra, el boleo. En cuanto a fuentes, 1 kilo de P de los fertilizantes no convencionales equivale al mismo a 1 kilo de P de un fertilizante convencional. Digamos, tienen la misma eficiencia, ¿cómo se comportan? Bueno, ¿qué tenés para contarnos de esto? Te tiré Sí, un salvavidas de plomo, pero bueno. sí, algo así. Bueno, no, pero son dos preguntas recurrentes, Nahuel, y creo que hay buena información para las dos, ¿no? En cuanto a la primera, si el fósforo debe ir a la siembra y al boleo, en realidad recuerden siempre que el método de aplicación de referencia es a la siembra, en el surco, al costado, abajo, como querramos, porque el fósforo sigue siendo de baja movilidad. Pero lo que hemos visto en muchas investigaciones de los últimos años es que la aplicación de fósforo al boleo, como decimos ahí, es una muy buena alternativa, principalmente para sistemas en los que buscamos construir o mejorar los niveles de fósforo del suelo, ¿no es cierto? Un poco lo que decíamos antes de eso, de los balances positivos que me permiten ir subiendo. Y digamos, en esas condiciones, la aplicación de fósforo al boleo es una alternativa válida. Hay algunas recomendaciones que frecuentemente se hacen con esto de la aplicación de fósforo al boleo, que las podemos ver en la próxima diapositiva, ¿no es cierto?, respecto a cuándo funciona. En realidad ahí ustedes ven algunas pautas. Lo primero es en suelos no fijadores de fósforo. En eso podemos manejarnos tranquilos dentro de la región pampeana porque nuestros suelos retienen pero no fijan fósforo. Después los puntos 2 y 3 un poco hacen a esto de cuándo voy por el boleo, cuándo voy por la línea. Si ustedes van a seguir trabajando con la vieja recomendación de una bolsita de fosfato de amónico en un suelo que tiene 5, 6, 7 partes por millón, sigan con la banda, porque si van a bolear 50 kilos de fosfato de amónico en un suelo de 5 partes por millón, no lo van a mover, ¿no? Digamos, va a ser como una gota en el mar, decimos siempre. Pero bueno, si los suelos ya no están tan bajos, pero sobre todo si usamos dosis más altas, por eso le decimos es que se adaptan mejor a situaciones de construir el fósforo del suelo, es decir, dosis, ahí decimos, arriba de 20 a 25 kilos de fósforo por hectárea, son equivalentes a esos 125, 125 de diamónico o 110 de monamónico. Bueno, a partir de esas dosis podemos empezar a trabajar en el boleo, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, entonces aplico esa dosis al boleo para ir construyendo a nivel de fósforo del suelo y puedo complementarlo perfectamente con alguna aplicación a la siembra menor de fósforo que nos sirva de arranque. Pero ahora vamos a ir a ese punto. Terminando con esto, 2 o 3 puntos más que los que están abajo y ese cartel que aparece ahí en rojo que nos parece bien importante. La aplicación al boleo es conveniente hacerla con un tiempo antes, ¿no? Y sería ideal que hubiera alguna lluvia, no porque la lluvia va a mover al fósforo, no es que ahora el fósforo se mueve, sigue siendo de baja movilidad en el suelo, pero si yo fertilizo y hay al boleo y hay alguna lluvia, eso permite que ese fósforo se vaya disolviendo y entre en contacto con toda lo que es la capa superficial del suelo, con los residuos, empieza a trabajar un poco toda la biota que hay ahí arriba y el fósforo se vaya incorporando en el suelo, en las distintas fracciones, en los distintos procesos que se van dando ahí, ¿no es cierto? El punto sexto es muy particular, nunca vemos un nivel de cobertura tan excesivo que complique la aplicación de fósforo al boleo, pero bueno, vale la aclaración. El que me interesa así remarcarles es el cartelito que aparece ahí al final, abajo de todo. Fósforo al boleo, una alternativa interesante, como la estamos describiendo, pero precaución, decimos, en aplicaciones en zonas dependientes en épocas de lluvias intensas. ¿Por qué? Ustedes piensen que si yo aplico una dosis o un fertilizante fosfatado al boleo y tengo una zona de mucha pendiente y ocurren lluvias en las próximas semanas, digamos, intensas, ese fósforo en los fertilizantes en particular es fósforo soluble, es decir, el fósforo del diamónico, el monamónico, el super triple, se solubiliza con el agua de lluvia y empieza a correr pendiente hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, primero es que lo saca del lugar donde yo lo quise poner, lo va a concentrar en los bajos, y un tema extremadamente grave es que muchas veces en esas zonas en pendientes, ese fósforo, además de perder la aplicación en el sitio que yo lo quería aplicar, termina en cursos de aguas superficiales y genera problemas ambientales, ¿no es cierto? Entonces, siempre marcamos esto, lo mejor de las situaciones, o pensar en aplicaciones de fósforo al boleo,
En las zonas dependientes, buscar épocas que hayan lluvias más moderadas o menos lluvias. Sí, necesitamos alguna lluvia para que inicie el proceso, pero no en una época de probabilidad de lluvias muy intensas, para evitar perderlo de la zona donde yo lo estoy aplicando. Y la segunda pregunta que teníamos ahí, Nahuel, que habíamos planteado, iba un poco a complementar esto de pensar, bueno, construyo fósforo con esa aplicación al boleo, y eventualmente, yo les decía ahí rapidito, puedo aplicar algo de fósforo en la línea en el momento de la siembra, especialmente cuando uno habla, por ejemplo, como cultivos de maíz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haríamos con eso? Bueno, ese fósforo a la siembra generalmente me permite reducir la variabilidad espacial en cuanto al crecimiento del cultivo, uniformiza el crecimiento del cultivo, arrancan todos bien, como decimos un poco ahí, ¿no? Buscamos una buena siembra y un mejor arranque, un poquito como muestran las fotos. Queremos que arranque bien ese cultivo. Entonces, un poquito de fósforo en la línea va bien. Y un poco la pregunta que quedaba ahí, Nahuel, acerca de todos los productos más premium o no convencionales, que muchas veces van, también como decimos, desde tratamientos de semilla, microgranulados, mezclas físicas, buenas mezclas físicas, impregnados sobre algunos fertilizantes, bueno, todos, o los líquidos, todos esos, la ventaja que tienen es que, aparte de poder aplicar fósforo, van acompañados por otros nutrientes, ¿no? Entonces, podemos cubrir la deficiencia de esos otros nutrientes, azufre, zinc, boro, y también aprovechar la sinergia del fósforo con esos nutrientes. Entonces, hacen un muy buen efecto arrancador con la inclusión de esos varios nutrientes. Ahí mencionamos otras alternativas, por ahí las vamos a dejar, o otros productos los podemos dejar un poco para las preguntas, pero sintetizando un poco esto de fósforo, es saber cuál es el nivel de fósforo en mi suelo, ver cómo lo voy encarando para la rotación, según lo que hablábamos hace un rato, a partir de los balances. En situaciones bajas poder construirlo, la alternativa son las aplicaciones al boleo anticipadas, y complementarlo eventualmente con algo de fósforo en el arranque, una muy buena alternativa, especialmente para tomar ventaja de tener fósforo rápidamente disponible para la planta apenas nace, y captar también la sinergia con los otros nutrientes. Así que, bueno, un panorama rápido de esto de fósforo que creo que siempre viene bien hacerlo, ¿no? Sí, por ahí, Fer, comentar que lo que siempre está, con los lotes, con los niveles de fósforo que tenemos en los lotes de producción actualmente, recuerden que, digamos, la fuente no va a reemplazar la dosis de fósforo. Entonces, si estamos a niveles bajos de fósforo, no piensen que con 10 kilos de P de alguna fuente especial van a reemplazar las unidades de fósforo que necesita el cultivo, ¿no? Así que, sí, es buena esa aclaración porque tiene que quedar bien claro, ¿no? Yo busco ese efecto arrancador, pero ese efecto arrancador lo tengo que evaluar en comparación a los niveles de fósforo que tengo en el suelo, y obviamente si estoy construyendo fósforo, con 10 kilos no me va a alcanzar, ¿no? Así que, bueno, gracias por la aclaración porque estaba buena la buena. Vamos a la séptima pregunta ahí que tenemos, y te devuelvo la pelota con esto de los momentos. Justo estábamos hablando de momentos en fósforo, pasamos a momentos en nitrógeno, particularmente en maíz, tal vez nos pueda decir algo también en girasol. Primero, acá en maíz y nitrógeno es bastante amplia la pregunta, ¿no? ¿Viste? Están esas preguntas ya, terminar la siembra del trigo, y la pregunta es, ¿puedo empezar a aplicar el nitrógeno para el maíz? Estamos en invierno. Y después, ¿hasta cuándo lo puedo aplicar? ¿Puedo llegar? Ahora hay mucho ruido acerca de que puedo llegar hasta floración o algo así. Así que, contanos momentos de nitrógeno en maíz. Bueno, sí, es un poco amplia la pregunta, como la de los momentos de aplicación que podemos tener. Pero, digamos, la respuesta sería siempre tratar del nitrógeno aplicarlo cuando el cultivo lo empieza a necesitar, que eso para maíz es a partir de 5 o 6 hojas. Como muchas veces comentamos con Fernando, si uno pudiera, tendría que dar todas las mañanas a las 8 una cucharada de nitrógeno en el maíz, eso sería lo ideal, pero no podemos, hay que tratar de hacer un equilibrio entre la logística y, digamos, lo que dice los trabajos de investigación. Entonces, como norma, lo recomendable no sería aplicar nitrógeno muy anticipado al momento de la siembra, porque lo voy a exponer a mecanismos de pérdida, que son más importantes, por ejemplo, acá en el sudeste, que si me voy, por ejemplo, a la zona de núcleo.
pero, digamos, tenemos que tener esa salvedad. Después entra la logística de la cantidad de hectáreas que tengo que hacer y demás. Lo recomendable sería ir en 2 o 3 hojas a aplicar nitrógeno, siempre y cuando, eso sería lo ideal. ¿Tá? ¿Hasta dónde llego? Bueno, tenemos una ventaja respecto a eso, es que los híbridos modernos, o sí, actuales de maíz, que además de cambiar el potencial de nitrógeno y distintas características, de rendimiento, perdón, lo que se observa es que hay una mayor proporción del nitrógeno que se absorbe por floración. Alrededor del 40%, de algunos trabajos que nosotros estamos haciendo acá en Argentina, nos dan hasta el 50% del nitrógeno se acumula post floración. Entonces, eso nos marca que tenemos una ventana bastante amplia para intervenir con nitrógeno. Siempre y cuando, como es un nutriente móvil, tengamos agua para que cuando aplicamos el nitrógeno tardíamente lo pueda absorber el cultivo, o si estamos en condiciones bajo riego. La idea de esto es que nos abre la posibilidad de monitorear la nutrición en maíz, como hacemos en otros cultivos, durante el ciclo. O sea, poder chequear esa decisión inicial que tomamos con el NAN, el nitrato, el antecesor y demás. ¿Tá? Para lo cual, para el sudeste bonaerense, digamos, tenemos algunos trabajos que se han hecho, como con Hernán Sanrosas, que muestra que el monitoreo con SPAD o el Green Seeker en 10 hojas de maíz, o sea, ya en un momento un poco más avanzado del ciclo de cultivo, nos permite definir la dosis óptima económica. Esto que les muestra este gráfico es la dosis óptima económica en el I en función del índice de suficiencia de nitrógeno. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo se construye? Cuando aplico la dosis de nitrógeno en 1 o 2 hojas, le digo al maquinista que en alguna zona del lote me haga 3 pasadas de nitrógeno, de la dosis que use en el lote, y construyo lo que se llama la franja de referencia o de suficiencia de ADN. Entonces yo voy durante el ciclo de cultivo, esto está ajustado para 10 o 12 hojas, mido mi lote y mido mi franja. Ese cociente es el índice de suficiencia de nitrógeno. ¿Tá? Mido en el lote, mido en la franja, hago la relación, y lo que me va diciendo ese cociente es que a medida que me voy hacia la derecha en este eje, me está diciendo que mi lote se parece cada vez a mi franja, por lo tanto la dosis óptima económica disminuye hasta 0 cuando está cerca del umbral. ¿Tá? Entonces, tenemos herramientas para ir monitoreando cómo cambió la oferta de nitrógeno, porque tuve pérdidas de B2 a B10, o la demanda porque cambiaron las condiciones del año, y poder reajustar mi dosis. Ahora, hay toda una línea de trabajos que muestran que podría seguir este monitoreo y aplicaciones hasta R1 en algunos casos. Después de R1 ya en realidad no son favorables, pero obviamente hay variabilidad. Acá lo que muestra una revisión realizada en Estados Unidos por Fernández y Ciampiti, lo que muestra es que, digamos, para aplicaciones demoradas de nitrógeno en maíz, podemos tener menores rendimientos, o sea, respuestas negativas, o respuestas positivas a la aplicación de nitrógeno en R1. Lo importante de todo esto, y es lo que se está trabajando, es poder identificar cuáles son los ambientes verdes, digamos, cuáles son los ambientes en los cuales, frente a una aplicación en R1, puedo tener respuestas al agregado de nitrógeno. Entonces, la dinámica nos muestra que si tenemos agua, el nitrógeno lo podemos absorber, que hay una gran proporción de nitrógeno que se absorbe por floración. Tenemos herramientas para el monitoreo en B10, lo ideal sería poder identificar esos sitios, por ejemplo, sitios con napa, sitios bajo riego, en los cuales los ambientes me permiten apuntar a un mayor potencial de rendimiento y frente a aplicaciones en R1 tener respuesta. En eso se está trabajando, pero aparentemente hay buenos resultados a la aplicación hasta R1. En general, después está la duda de cómo entras en R1 y demás, que no es menor. En eso también se está trabajando, pero lo importante es que conozcan que si yo me quedé corto, tuve algún mecanismo de pérdida, porque apliqué temprano nitrógeno, porque no me quedaba otra, tengo herramientas para monitorear. ¿Tá? Y voy a tener respuesta aún a la aplicación de nitrógeno en estadios avanzados. De vuelta, más allá de R1, aparentemente las respuestas son negativas en la mayoría de los casos. ¿Tá? Pero este es el panorama, digamos. Lo ideal siempre es sincronizar oferta con demanda del cultivo, para lo cual hay que conocer esto de la dinámica. ¿Tá? El concepto de sincronizar, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. Con nitrógeno siempre tratar de ir acompañando el cultivo. Sí, el mismo razonamiento para otros cultivos y también para azufre, digamos, tratar de acoplar oferta y demanda de la forma mejor posible. Ahora vamos a dejar un poco, Fer, esto de nutrición en general, de nutrientes en particular, pero hay algunas preguntas que siempre están dando vuelta relacionado a, bueno, ¿y el pH limita el rendimiento de los cultivos?
hemos visto una disminución de los niveles de pH en toda la región pampeana, entonces siempre está la duda de, bueno, salgamos a encalar todos los lotes, 3, 4, 5 toneladas. Algunos dicen, no, con 50, 100 kilos de yeso acomodo o de calcio, digamos, carbonato de calcio. ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿cuál es la visión respecto a esto? Sí, siempre con esta pregunta que es recurrente, porque en realidad, como bien decís vos, los niveles de pH han caído mucho en la región pampeana, lo muestran los mapas del relevamiento, ¿no?, de INTE de fertilizar, los que se armaron acá en la Unidad Integrada de Balcarce, todo lo que hizo Hernán Sáenz Rosas y el grupo. Bueno, ahí lo que vemos realmente es que han caído esos pHs, y ese resultado de caída de pH en realidad está reflejando la pérdida de cationes como calcio, magnesio y potasio, ¿no? En realidad, como decimos siempre, el pH es que me dice que tengo fiebre, ahora tengo que ver cuál es la causa de la fiebre, ¿no es cierto? Siempre decimos un poco como para ejemplificarlo eso. Entonces va a ser necesario monitorear tanto los niveles de pH y de esos cationes, como la saturación de cationes del complejo de intercambio. Entonces ahí abajo les remarcamos que ustedes siempre que quieran ver cuál es la situación en cuanto a acidez y en cuanto a cationes, recuerden de que aparte del pH, con eso solo no basta para decidir una corrección eventual, sino también saber cuáles son los cationes y cuál es la capacidad de intercambio catiónico, esa SIC que marcamos en el suelo. Un poco dos comentarios más que los vamos a hacer apoyándonos un poco en las próximas diapositivas es por qué es que vemos que los pHs están cayendo, o por qué estamos perdiendo bases, por qué estamos perdiendo cationes. Bueno, hay siempre causas naturales que hacen a la meteorización, al desarrollo de los suelos, pero esas, bueno, van más allá de nuestro lapso de vida en la Tierra, digamos. Pero las causas antrópicas, un poco las que generamos nosotros con el manejo, las primeras y más importantes es por qué estamos perdiendo calcio, magnesio y potasio. Bueno, porque los estamos llevando con la producción, ¿sí? Básicamente con los granos. Ni que hablar en el caso de bases cuando estamos hablando de cortes de alfalfa, de maíces para silo. Las bases en general tienen un bajo índice de cosecha en cultivos como maíz y trigo. Bueno, soja es un poquito distinto, pero históricamente cuando hacíamos maíz y trigo no veíamos gran caída o gran disminución de cationes en el suelo porque tenían bajo índice de cosecha. Pero si yo hago un maíz de silo, si hago alfalfa de corte, les repito, bueno, la exportación de bases es muy alta. Otra ayuda, otra causa de la acidificación lo constituye el uso no correcto de fertilizantes que tengan amonio, y ahí hablamos de urea, de fosfato monoamónico y de amónico. ¿Qué digo con el no correcto? Bueno, excesos, o nitrogenados amoniacales aplicados fuera de ese momento que lo requiere el cultivo y que se pierden. Bueno, cuando esos fertilizantes amoniacales se aplican y no los utiliza la planta, se genera o deja en el suelo un residuo ácido. Un poco lo que hemos estado viendo en los últimos años son esas caídas de pH acompañadas por esas caídas en saturación, más fuertes, más hacia la zona norte de la región pampeana, pero también hay algunos ejemplos. Un productor amigo me hizo llegar algunos datos la semana pasada de la zona de Dorrego, también en suelos un poco más arenosos, que son los que enseguida van a reflejar estas pérdidas de base, tienen menos capacidad de intercambio catiónico, pero también se da eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar, ¿no? Y bueno, lo que miramos o hablamos es de saturación catiónica, saturación de bases. La literatura siempre nos muestra ideales del 65 al 85%. Piensen que muchísimos suelos de región pampeana estaban en el 90%, en la condición virgen, digamos, ¿no? También la referencia de saturación puede hacerse con respecto a cada uno de los cationes, entonces ahí les dejamos alguna información de los que deberían ser óptimos de saturación cálcica, magnésica y potásica también. Y esto es lo que yo les diría personalmente, no sé por ahí la opinión de Nahuel, pero creo que puede ser coincidente, de que sería lo primero que debemos ver, lo más importante que debemos ver. Y también hay algunas relaciones entre cationes, que es un poco lo que se muestra ahí en la parte inferior de la diapositiva, pero esas relaciones por ahí tomémoslas bastante con pinzas en cierta medida, porque son referencias
internacionales, ¿no es cierto?, y que muchas veces están bastante discutidas, pero también nos sirven para tener ideas si podemos llegar a tener algún problema específico con alguno de esos cationes. A nivel nacional, lo que está claro, por ejemplo, es que en suelos de Entre Ríos los excesos de calcio afectan la absorción de potasio, ¿no? Pero simplemente a modo de ejemplo. Ahora, terminando de contestar la pregunta inicial, que tenía varias preguntas también, debemos salir a encalar, debemos mirar los datos estos, si se nos caen las saturaciones a niveles más bajos, vamos a tener que pensar en ir reponiendo esas bases, básicamente van a ser calcio y magnesio en términos generales. Eso va a ser función de cuál es la saturación actual y a qué nivel de saturación queramos llevar nuestros suelos. Si hay respuesta directa en rendimiento de cultivos, hay muchas experiencias, hay experiencias muy interesantes de la chacra Aprecita en Bragado, de las chacras de Aprecita y trabajos de INTA Marco Juárez que están iniciando en el sudeste de Córdoba, a cargo de Tito Udel, así que vamos a ir viendo un poco cuáles son las respuestas en rendimiento. Hasta ahora yo personalmente no he visto muchas respuestas a rendimiento en situaciones de cultivos de grano. Sí están clarísimas las respuestas a los encalados en cultivos como alfalfa, y en esto hay información ya de hace muchos años generada en toda la zona centro de Santa Fe y norte de Córdoba, en toda la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba, a partir de los trabajos de Inta Rafaela, de Cachigambao, de Hugo Fontaneto y Hugo Vivas, con valores ya muy bajos de saturación de cationes, en un cultivo muy sensible a las deficiencias de calcio, de magnesio y eventualmente también de potasio, como es el cultivo de alfalfa. Así que bueno, esto es un panorama rápido en cuanto a lo que vemos en esta temática. Y otra temática puntual que queríamos tratar con Nahuel, o que en realidad el grupo de Fertilab, Natalia y Nahuel han trabajado mucho, es en todo este tema de si hay respuesta a nitrógeno en girasol. Esto es medio recurrente, para los que tenemos unos cuantos años este tema vuelve siempre a salir, así que te tengo que preguntar otra vez. Cambiaron los híbridos de cuando hice algunos ensayos de girasol yo por ahí, y está pendiente siempre el tema de calidad, es decir, ¿hay respuesta de nitrógeno en girasol? ¿Qué pasa con la calidad, Nahuel? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Sí, siempre está la pregunta, y seguramente capaz que cuando estabas trabajando en girasol con aquellos híbridos, alguien dijo que el girasol fijaba nitrógeno por ahí, porque está como incorporada la idea que no responde. Y en realidad lo que hay que hacer es, como cuando trabajamos con nutrientes móviles y con nutrientes de baja movilidad, es hacer diagnóstico. O sea, cuantificar oferta, ver la demanda y definir dosis. En general, respecto a la calidad y como respuesta directa, frente a las dosis normales habitualmente, que son bajas, que utilizan los productores de la región pampeana, la concentración de aceite no se ve afectada. Pero medio para apoyar un poco esta respuesta, lo que le muestro un trabajo a partir de la tesis de maestría de Natalia, y que si sigue la línea de investigación del grupo. Estos son 18 sitio-año de ensayos de girasol, en el cual ven que en el 50% de los casos, es donde tienen las estrellas de color amarilla, se observan respuestas significativas, que es lo que tiene en verde de cada barra, al agregado de nitrógeno en girasol. Fíjense que hay ambientes de 2.500 hasta ambientes de casi 5.000 kilos de girasol. ¿tá? En esos sitios con respuesta, en general la respuesta promedio es de 734 kilos por hectárea de grano, y la dosis media, con la cual maximizo la respuesta, son 80 kilos de N por hectárea. ¿tá? Esto es prácticamente el doble de la dosis que se utiliza en promedio en la región pampeana hoy. ¿tá? Ahora, ¿todos los lotes necesitan 80 kilos de N en girasol? No. Hay que hacer diagnóstico, digamos. El diagnóstico se basa, al igual que para nitrógeno, en medir la foto, en ver el efecto antecesor y en ver de empezar a incorporar el NAN en el modelo de diagnóstico. Respecto a calidad, y lo que les decía, tanto para materiales altoleico como convencionales, en general para los rangos habituales de disponibilidad de nitrógeno que usamos, suelo más fertilizante, no vemos disminuciones importantes en el porcentaje de aceite. ¿tá? A partir de dosis muy altas de nitrógeno se empieza a ver la disminución en el porcentaje de aceite. Sí, lo que vemos, y como comentario, es que aumenta la proteína
de ese grano de girasol, y también, por lo tanto, aumenta la proteína de los pellets, o sea, de los subproductos de girasol. Entonces, como síntesis, ¿hay respuesta a nitrógeno en girasol? Sí hay respuesta, hay que hacer diagnóstico, hay lotes que sí, lotes que no. Y respecto a la calidad, no le tengan tanto miedo a la calidad, porque en realidad en las dosis normalmente se utilizan, no hay tantos problemas en disminución en los porcentajes de aceite, tanto en alto oleico como en convencional. ¿Tá? Así que medio va por ahí respecto a esta pregunta. Y por ahí para terminar y para no dejar de lado que no hablamos de otros nutrientes, pero más que específicamente de micronutrientes, la pregunta que siempre está respecto a los zinc y boro, que son los dos micronutrientes principales que limitan la producción de los cultivos extensivos en la región pampeana, siempre está la pregunta esta de, bueno, zinc y boro, ¿cuándo? ¿La siembra? ¿Durante el ciclo de cultivo? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Un poco esto para finalizar la ronda de preguntas, Fernando. Sí, sí, está bueno los pusimos esta pregunta porque también es muy recurrente y para ir redondeando un poco todo, ¿no? Como bien decía Nahuel, el zinc y boro se muestran como los nutrientes o los micronutrientes más deficientes en general en nuestro sistema de producción, con niveles bajos en los suelos, ¿no? Entonces, más que muchas veces responder a esta, que es la primera pregunta siempre es ¿cuándo lo tengo que aplicar? Bueno, primero hay que ver si necesito aplicarlo o no, porque están siendo más deficientes, pero no en todos los lotes tenemos esa situación y no en todos los cultivos. Entonces, de ahí recomendamos el análisis del suelo para evaluar el estado de cada lote, y a la respuesta a la pregunta en sí, si la situación es de deficiencia, tenemos que pensar un poquito cuáles son las funciones que cumple el zinc en la planta. Tiene mucho que ver con la desarrollo o la formación de hormonas de crecimiento. El zinc es precursor de muchas hormonas de crecimiento, entonces tiene que estar temprano disponible para el cultivo. Entonces, bueno, las aplicaciones más tempranas de siembra o en los estadios tempranos son las que deberíamos estar buscando en el caso particular de zinc. Y eso nos abre una paleta enorme de productos, desde zinc asociado a fertilizantes fosfatados, en mezclas físicas, en mezclas químicas, en esos productos arrancadores que decíamos recién, también en los líquidos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo nos podemos ir con la aplicación de zinc? Es muy frecuente la pregunta, y yo personalmente creo que tranquilamente hasta 6 hojas. Por ahí ese sería, si ustedes quieren, un límite para ponerle a la aplicación de zinc, más que un límite, una recomendación, ¿no? Para que esté temprano. Con boro un poquito la situación es distinta. Está la alternativa de ponerlo por todas estas, o aplicarlo en las situaciones de deficiencia por todas estas vías que les decía, pero como boro tiene mucho que ver con los estadios reproductivos, tiene mucho que ver en fijación de flores, en cuajado de frutos, también tenemos la alternativa de aplicarlo vía foliar, por ejemplo, en R1 de una soja, ¿no? Frecuentemente uno cuando plantea esto dice, bueno, uno puede hacerlo en una aplicación conjunta con un herbicida, en un cierre de surco, con un fungicida. Bueno, es una alternativa viable. Habrá que ver la compatibilidad de los productos y eventualmente se puede hacer, y es interesante tener el boro disponible o la deficiencia de boro cubierta en ese estadio reproductivo de los cultivos. Simplemente a modo de dejarles un poco más de información acerca del diagnóstico de zinc y de boro, les mostramos o les recordamos esta curva que ya tiene un par de años, en la compilación de la calibración del rendimiento relativo de maíz en función del análisis de zinc en el suelo, de la compilación que hizo Pablo Barbieri, pero estos son datos de toda la región pampeana, de muchos INTA, de distintos grupos de trabajo. Hay 64 sitios ahí. Lo que nos dice esta calibración es que por debajo de una parte por millón, en términos generales, hay una alta probabilidad de la respuesta a zinc en el cultivo de maíz, y por arriba de una parte por millón, la probabilidad de respuesta es más baja. Así que esta muestra de suelo, la misma de 0 a 20 que sacamos, zinc tampoco varía mucho de año a año, pero es bueno hacer el diagnóstico inicial, saber cuál es mi condición de zinc en el suelo para generar una toma de decisión. Siempre se apunta mucho a maíz, porque maíz es el cultivo más sensible, pero algunas evaluaciones preliminares en el cultivo de soja también nos muestran que el nivel crítico estaría alrededor de una parte por millón, y esto
era lo esperable porque también es el nivel crítico que se encuentra en otros trabajos de calibración a nivel internacional. Y la segunda que le queremos dejar como información para que tengan en cuenta es alguna calibración que se está haciendo para boro. Estos son trabajos de Natalia Bustos, que está haciendo su doctorado con Hernán Rosas en la Unidad Integrada en Balcarce. Y bueno, lo que ve Natalia es que el rendimiento relativo de soja calibra con el nivel de boro o el análisis de boro en el suelo. Hay un nivel crítico tentativo de alrededor de 0,7, 0,8 partes por millón, por debajo del cual, de vuelta, la probabilidad de respuesta es alta y por arriba del cual la probabilidad de respuesta es baja. Obviamente, como decimos siempre con Nahuel, esa curva hay que terminar de llenarla de puntos, pero bueno, nos va orientando acerca de cuáles serían las situaciones en las cuales deberíamos estar pensando en aplicar boro en el cultivo de soja. Boro es particularmente, o un nutriente al cual girasol es bastante sensible, alfalfa es bastante sensible, hay en realidad ensayos históricos de hace muchísimos años en girasol, en alfalfa también, pero soja también se muestra como sensible y de hecho también tenemos respuesta a boro en cultivos como maíz y trigo. Boro tiene mucho que ver con nitrógeno y azufre porque su residencia, el 95-99%, está en la materia orgánica del suelo. Así que muchos de los conceptos que les mencionaba Nahuel para nitrógeno y azufre aplican también para el caso del boro. Bueno, con esto cerramos, por ahí nos fuimos un poquito más de tiempo, Nahuel, de lo que habíamos pensado. Le volvemos a dejar nuestros datos de contacto, tienen el dato de contacto inicial que les mencionábamos de todo el laboratorio y bueno, del equipo técnico en particular, y los dejo con Natalia, que va a ser la moderadora de toda la parte de preguntas. Veo que hay unas cuantas, así que bueno, va a estar entretenido. Muchas gracias a todos por la participación. Bien, bueno, gracias Nahuel y Fernando por la presentación, muy claros como siempre. Vamos a comenzar con las preguntas. Con respecto a fósforo, ¿a partir de cuántos ppm de fósforo Bray no tendría respuesta la fertilización en maíz? Los niveles críticos que hemos encontrado en la compilación que se hizo de una gran cantidad de ensayos, creo que 500 ensayos de maíz para fósforo, muestran niveles que van entre 9 y 12 partes por millón, digamos, por debajo de los cuales la probabilidad de respuesta es alta, esto dependería de la textura, por arriba del cual la respuesta es baja. Son un poquito menores que los que teníamos históricamente, que eran alrededor de 10, 14 partes por millón. Lo importante, yo estoy pensando, ¿no?, que si estamos trabajando con cultivos de maíz, es que aseguremos esa fertilización fosfatada, que tratemos de ubicar ese suelo o llevar ese suelo por arriba de esas, yo diría, 15 partes por millón. Nosotros generalmente cuando hablamos con Nahuel de cuál debería ser la zona de Corfor en el sistema de producción de granos, hablamos de 20 a 25 partes por millón, porque si uno piensa en los niveles críticos de maíz que les mencionaba, en los niveles críticos de soja, que son como los de maíz un poquitito por abajo, y los de girasol también, y los de trigo, que son ya de 18 a 20 partes por millón, situarnos o llevar o mantener a los suelos en alrededor de 20-25 partes por millón sería el nivel crítico ideal que deberíamos tener o trabajar. Aproveché para sumar alguna cosa más. Bien, gracias. Seguimos por la siguiente. Fernando Nahuel dice, entiendo el gran valor del diagnóstico de análisis de nitrato en maíz, pero no me queda muy claro para azufre. Si el análisis de sulfato tiene un valor diagnóstico importante para recomendación de fertilización, o mejor usar otras variables, como antecesor, historia de uso, etc. Sí, es muy buena la pregunta. Es tal cual, digamos, para azufre el análisis de suelo en presiembra tiene una menor importancia relativa que para el caso de nitrógeno. Claramente para azufre tenemos que sumar todas las variables que podamos para hacer una interpretación de identificar o caracterización de los ambientes para identificar sitios con problemas. ¿En qué se basa esto? Digamos, obviamente, ¿cuáles son los sitios con mayor probabilidad de respuesta al agregado azufre? Son sitios generalmente con prolongada historia agrícola, con baja materia orgánica. Para el sudeste bonaerense hay umbrales de NAN, por debajo del cual en maíz tenemos una alta probabilidad de respuesta al agregado azufre, o sea, ver el aporte de la mineralización. Entonces, vemos
sulfato inicial menor a 46 kilos por hectárea, por ejemplo 0,60. NAN menor a 55 ppm. Suelos con prolongada historia agrícola, sistemas intensivos, sin napa, sin riego, digamos, todas esas y cultivos de segunda, que son los que van a detectar el estrés más fácil, son todas condiciones predisponentes a tener respuesta al agregado de azufre. Lo que en definitiva hay que hacer una mejor caracterización ambiental, no alcanza solo con medir sulfato en presiembra. Si ustedes me dicen, voy a hacer sulfato en presiembra 0,20 para caracterizar la disponibilidad de azufre para el cultivo, y les voy a decir que es pobre esa caracterización, si solamente van a guiarse por el sulfato en presiembra, porque toda la bibliografía que hay, salvo en algunos casos en puntual, muestran que tiene una baja capacidad predictiva de la respuesta al agregado de azufre. Hay que integrar en profundidad, hay que medir mineralización a partir de NAN, hay que ver la historia de los lotes, hay que ver si es ambiente de cultivo de primera o de segunda, digamos, hay que hacer una visión más integral para identificar los sitios con problemas. Lo más fácil, que nosotros siempre decimos con Fernando, es, si tengo la duda porque ese ambiente reúne todas esas condiciones, pero no quiero gastar en aplicar azufre, dejen una franja sin limitaciones de azufre y véanla durante el ciclo. Si ustedes ven a ojo las diferencias, la clorosis en la hoja de arriba en maíz, seguramente ese ambiente van a tener una respuesta que hubiera pagado el costo de la aplicación. Entonces, para el año siguiente, ese ambiente seguro que va a tener problemas de azufre, ¿tá? Porque en general, esos ambientes que tienen problemas de azufre, en el tiempo, salvo que yo haga una pastura o cambie la condición, voy a seguir teniendo problemas de ese nutriente. Entonces, lo ideal sería hacer un diagnóstico integral, en el caso contrario, dejen una franja, o si no quieren hacer ninguna de las dos, vamos a la última opción, es a fin de ese maíz, tomen la muestra de grano y analícenla. Hay umbrales de concentración de azufre en grano que me dicen que si estoy por debajo de un determinado valor, ese lote tuvo problemas de azufre. Entonces ya sé que ese lote tiene problemas de azufre. Ya perdí rendimiento en ese maíz, pero el trigo que viene, la soja, sé que tengo que incorporar azufre en la rotación. Así que esa es una alternativa como para rápidamente identificar ambientes con problemas, el análisis de grano. Bien. Con respecto al NAN, ¿tienen ajustado el factor de conversión en la zona de Venado Tuerto? Sí, es la otra zona de la región pampeana donde está ajustado, y el factor para maíces de siembra temprana es 3,6, vez de 3 como en el sudeste, y para maíces de siembra tardía es alrededor de 4,2, 4,2. Esos son los factores. Fíjense que cambia drásticamente respecto al sudeste. ¿Por qué? Por temperatura, por humedad y por textura de los suelos. Principalmente son esas tres variables. Bien, con respecto a textura, hay una pregunta que dice si se puede ajustar la mineralización del NAN por la profundidad del suelo hasta el B, hasta el horizonte No, en B. realidad, en realidad cuando nosotros quisimos ampliar la sección de control, o sea, nosotros le queremos dar menos trabajo hasta 0,20, pero ahora no quieren pedir que vayan más abajo. Si ustedes miden NAN a 20-40, 40-60, cuando se ha visto incorporar esos estratos en la estimación de la dosis o en la estimación de los rendimientos de los testigos, generalmente no contribuye. Es bastante constante la concentración y es un porcentaje de lo que hay arriba en la mayoría de los ambientes en los cuales se ha evaluado. O sea, en realidad lo hemos descartado para incorporarlo en los modelos de diagnóstico. ¿Tá? Bien, vamos por la siguiente. Este año están dando muy bajos los niveles de nitrato y de NAN. Bueno, por lo que haciendo las cuentas, para un lote de maíz de alto potencial, tendría que aplicar hasta 400 o 450 kilos de urea. ¿Es correcto dividirlas en aplicaciones llevando a 100 kilos de N a la siembra y el resto en 6 hojas? Sí, digamos, claramente si es la dosis tan alta de nitrógeno, se está hablando de 180 kilos de N, hay que fraccionarlo. Eso no hay mucha discusión al respecto. Todas las veces que ustedes puedan. Esa sería la respuesta. Ahora, aplicar temprano, está bien si estamos en el sudeste, para cubrirse esos primeros estadios, porque están muy bajo en nitrógeno. Es lógico lo que plantea, y el resto en B6. Yo diría que el resto, no sé si todo en B6, no sé cuál es la condición en particular, pero sí una gran parte, y dejarse algo para si pueden ingresar más adelante, si tienen la posibilidad, si están con riego o pueden entrar, dejarlo para B12, B14. Porque posiblemente ustedes aspiraron a un rendimiento alto, dice un potencial alto, pero si por algún motivo este año que viene con menos disponibilidad hídrica que la media, no va a ser cosa que la demanda baje y ustedes hayan aplicado más nitrógeno que el necesario. ¿tá? Entonces,
yo dejaría un pucho para, si puedo entrar más tarde, ¿no? Sí, por ahí, Nahuel, vale lo que estás diciendo, que es una de esas situaciones ideales para hacer el control durante el ciclo del crecimiento del cultivo. Estamos muy bajos de nitrato para arrancar, está bien lo que propone acerca de llevarlo por ahí a 100 kilos en la siembra, después por ahí seguir con alguna aplicación parcial en B6, pero utilizar las herramientas de monitoreo, que como bien vos marcaste, pueden ser esas franjas que, bueno, ideal si tienen Minolta, si tienen Green Seeker, pero muchas veces a ojo ya me dicen muchísimo de acerca de cómo viene el cultivo, ¿no? Entonces, si la logística está disponible como para hacer una aplicación más tardía, es una situación ideal en la cual deberíamos estar dividiendo la dosis, como vos le decías. Sí, sí, tal cual. Bien. Siguiente. ¿Cómo y cuándo sería el momento para medir el aporte de N de la vicia? Es una muy buena pregunta en realidad. No hay tanta, se está trabajando en eso, pero digamos, si uno tiene que hacer digamos, una medición es cuando la va a quemar, ahí tomar la muestra de biomasa aérea, mandar a hacer materia seca y nitrógeno en biomasa aérea. O sea, al previo a quemarla, cortar planta, mandar a analizar. ¿Tá? Bien, perfecto. Bueno, siguiente. Ahora es respecto a la situación que están viviendo en Córdoba. Dice, estamos atravesando una situación de sequía histórica con pérdidas de lotes de trigo e imposibilidad de siembra de maíz de primera. Ante esta situación, pensamos en herramientas para mitigar el impacto en vez de aumentar rendimientos. Por ejemplo, en lotes de soja con niveles de fósforo por encima de los 15 ppm, ¿recomendarían fertilizar a la siembra para mejorar el desarrollo inicial del cultivo? Y siguiendo con este área, dice, para maíz, pensando en que ya asumimos siembras tardías ante esta situación, enero inclusive, ¿en qué momentos aplicarían el nitrógeno y si el NAN les sirve para esta situación, o sea, para mitigar el riesgo? Bueno, vamos a ir compartiendo un poco está muy buena la Sí, pregunta, en realidad todas las preguntas están muy buenas, sí, así que les agradecemos. Y esta es una situación particular que se está viviendo en una buena zona del país, ¿no? Bueno, como bien dice la pregunta, la idea es un poco ir mitigando. Arriba de 15 partes por millón para soja es baja probabilidad de respuesta, ¿sí? Entonces, si yo pienso exclusivamente en este año, y dada la situación, por ahí no sería tan significativo o importante tener que fertilizar ese lote si realmente está arriba de 15 partes por millón. ¿tá? Si yo hice el análisis y lo veo que está arriba de 15, no es imprescindible fertilizarlo este año. Por supuesto que siempre, aún en esos niveles, va a haber un mejor arranque y fósforo tiene mucho que ver con tolerancia a la sequía, por el buen desarrollo radicular que garantiza. Así que si eventualmente uno puede acompañarlo con algo de fósforo de arranque, puede llegar a ayudar a mitigar parte de toda esa situación, ¿no? Pero no sería imprescindible. Lo que me parece que ahí habría que ver bastante también es la segunda parte de la pregunta, por ahí la inicio yo, Nahuel, y por ahí vos nos podés sí, dale, ayudar un dale. poco más. Pero si estamos hablando ahí de maíces más tardíos, más hacia enero, bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando el año en particular, y estos años de seca sabemos que son muy variables. La seca tiene manchones de que de golpe llueve en alguna zona, entonces habrá que ver en esa zona en particular donde se está trabajando si ocurre o no algún tipo de lluvias y cómo van evolucionando, pero todas las mediciones de nitrógeno se van a tener que acercar más al momento en el cual se siembra el cultivo. Va a ser bastante difícil pronosticarlas de acá a de octubre. Yo personalmente le recomendaría replantear el diagnóstico en el momento que se decida la siembra según cuál es la situación. No sé, Nahuel, en qué más cómo lo ves vos. No, sí, también, digamos, más en tardío que en el cual supuestamente tuvieron, a pesar de la seca, van a tener algo de mineralización, obviamente el diagnóstico lo más cerca posible. Y después, si toman la decisión porque realmente tienen poco nitrógeno, siempre igual dejar la franja de referencia. A pesar de que ustedes digan, este año no va a responder capaz, o la respuesta es muy baja, no importa, dejen la franja, porque ustedes empiezan a ver grandes diferencias, y por ahí tienen algún pronóstico de lluvia, o cambia la condición, tengan alguna forma de ver la nutrición durante el ciclo, no se queden con la decisión inicial. ¿tá? Particularmente en un año en el cual
la demanda va a ser tan errática, digamos, uno va a pronosticar 6.000 kilos, 7.000, y capaz que da menos o da más. Entonces tengo que mirarlo eso. ¿Qué mejor que la planta para mirarlo durante el ciclo? Bien. Siguiente, ¿qué pasa con los nuevos productos que se llaman bioestimulantes? ¿Son mejores que los fertilizantes que usamos actualmente? No, también una buena pregunta. En realidad no son fertilizantes, ¿no? Digamos, esto es como decir fungicida o herbicida, son cosas distintas. Los bioestimulantes son generalmente productos que, como lo dice su nombre, tienen algún biológico o algún componente biológico. Muchas veces son, por ejemplo, bacterias que son promotoras del crecimiento de raíces o tienen la capacidad de fijar algo de nitrógeno por vía simbiótica o alguna otra propiedad que mejora generalmente el desarrollo de las raíces. Son muy interesantes, hay mucho trabajo a nivel internacional. Lo que siempre se plantea con todos estos productos es que de alguna manera tengan o estén probados, ¿no? Que estén evaluados. Esto hace a lo que siempre se comenta, y del Juan Nahuel se ha convertido en un fanático interesante, que esto de agricultura basada en evidencia, ¿no? Es decir, tenemos que decir siempre, bueno, o tenemos que saber que tenemos que basar científica y técnicamente la información. Hay muy buena información de muchos bioestimulantes, no sé exactamente de cuál está, o cuál está haciendo referencia a esta pregunta, pero que suman sobre lo que debería ser cubrir las deficiencias nutricionales. No las reemplazan. Por eso yo al principio le decía que son dos productos distintos. Y muchas veces esa suma implica un sinergismo, entonces no es simplemente la suma, sino que casi es una multiplicación. Creemos también que de todas estas líneas de biológicos van a ir surgiendo a través de los años muchos más productos que nos van a ayudar a hacer un manejo más eficiente, no solamente de los nutrientes, sino también del cultivo del sistema. Así que es algo para ir mirando, pero que le vamos a tener que pedir la información exactamente como también la buscamos cuando hacemos diagnóstico de nutrición. Sí, por ahí sumar, Fer, una cosa de vuelta, volvemos al inicio. Con los bioestimulantes, como con las fuentes distintas, no vamos a cambiar, digamos, modificar, digamos, reemplazar la dosis. O sea, si usamos 40 kilos de N en maíz y el bioestimulante, no nos va a hacer milagro, olvídense. Si usamos 5 kilos de fósforo en soja, y el problema no es el bioestimulante, que lo tengamos o no lo tengamos. Entonces, en el orden de la importancia de cada uno de los factores, ahí van a tener la mejor respuesta, digamos. ¿Tá? Bien. Bueno, en maíz, para diagnóstico de nitrógeno, ¿qué comentarios pueden hacer de los muestreos de 0 a 30 centímetros en el estadio de B5 o B6 respecto a nitrato más NAN a la siembra? Sí, eso para el sudeste bonaerense se ha trabajado bastante. En general, siempre el nitrato, digamos, el muestreo de B6, vamos al revés, el muestreo de B6 a 30 centímetros tiene casi igual capacidad predictiva de rendimiento que nitrato más NAN a la siembra. Lo que me está ganando es el tiempo. Ahora, el muestreo de nitrógeno en B6, 0,30, más el NAN, 0,20 en B6, también supera solo medir nitrato. En definitiva, tanto como a la siembra como al B6, el NAN supera a medir solamente nitrato. Después, elegir el momento del diagnóstico es más una estrategia de, yo entiendo, de logística, del muestreo, de la aplicación y demás. En general en la región pampeana, pero también en el sudeste bonaerense, se ha tratado de ir toda la siembra, porque como es parecida la capacidad predictiva, entonces, bueno, usamos nitrógeno a la siembra, hacemos nitrato a la siembra, más nano a la siembra. Pero pueden ir a B6 tranquilamente. ¿Tá? Pueden ir a B6 tranquilamente y usen NAN, ¿no? ¿Tá? Usen NAN. En realidad, Nahuel, si me permitís complementar, lo de nitrato en 5 o 6 hojas en los primeros 30 centímetros es una herramienta espectacular, no solamente verificada acá, sino en toda la región maicera argentina y a nivel mundial. El tema que tiene es un poco lo que les decía Nahuel acerca de la logística. Muchas veces ir a ese momento y generar toda la toma de decisión, si no hay capacidad de logística de aplicar más tardíamente el nitrógeno, suele ser un problema, y por eso no fue adoptado a nivel mundial más masivamente.
pero es una muy buena herramienta. Por ejemplo, en la pregunta de hace un rato acerca de los maíces tardíos en Córdoba, en esta situación tan rara, eso también podría ayudar. Si hay ahí una falta de decisión porque no se sabe cómo viene, por ahí demorar a 4 o 5 hojas para darle tiempo, ¿no? Porque esto es una muestra, va al laboratorio, vuelve y yo genero toma de decisión. Obviamente siempre decimos que la muestra de B6 tiene que tener uno un poquito una idea, no puede ir a hacer la muestra y decir, ahora voy a ver qué voy a hacer, capaz que tengo que poner nitrógeno al maíz. Un poquito de idea tiene que tener porque los tiempos ahí están mucho más acotados. Pero es una muy buena herramienta, especialmente en años así más erráticos, que hay que sumar al paquete, como bien les decía, a la cajita de herramientas, como bien les decía Nahuel. Bien, bueno, la próxima pregunta, respecto a zinc y boro, ¿hay variaciones estacionales? ¿Lo puedo medir en cualquier momento del año? Yo no esperaría grandes variaciones estacionales de zinc. De hecho, alguna información que he visto alguna vez no muestra grandes variaciones. Zinc es un catión, tiene en general dentro de todo el área de investigación, se lo toma muy como que está copiando a fósforo. Podríamos hasta aplicar zinc en cantidades mayores a las que requiere un cultivo un año para ir cubriendo la rotación. La situación de boro, yo les decía ahí rápidamente, que es más parecida a la de nitrógeno y azufre, porque tiene mucha residencia en materia orgánica, así que es de esperar variaciones a lo largo del año. Por eso son importantes las calibraciones, indicar cuál es el momento en el cual se hace esa medición. Así que de boro yo esperaría variación a lo largo del año. No tengo tanta información al respecto, pero es lo que estoy hipotetizando, y en zinc no deberíamos tener tanta variación a lo largo del año. Bien, bueno, acá hay una pregunta dirigida a Nahuel. Dice Nahuel, ¿no te parece que hay diferencias en el aporte de nitrógeno por parte de la vicia según cuando la seques? ¿Es lo mismo secarla en agosto que en octubre por marcar situaciones contrastantes? ¿Cuándo comienza a fijar nitrógeno a la vicia para aportarlo? Sí, claramente. Digamos, yo le mostré una barra de dispersión que la vicia en promedio podía producir 3.500 kilos de materia seca, pero iba de 0 a 5.000 y pico. Eso nos está diciendo que hay variabilidad, y una de las variabilidades es cuando la quemamos. Es una decisión de cuánto biomasa quieren acumular. Cuanto más crecimiento tenga esa vicia, más nitrógeno va a acumular, y también más de ese nitrógeno que acumule va a venir de la fijación. ¿Tá? Entonces, claramente, pasa que hay una relación de compromiso después con la siembra de cultivo que sigue después. En general, la vicia se termina, en la mayoría de los casos, se terminan quemando alrededor de floración, digamos. Así que, pero sí, si uno hace un muestreo de biomasa en agosto o un mes después, no sé cuándo me decía, la acumulación de nitrógeno va a ser distinta, la relación carbono-nitrógeno va a ser distinta, pero nunca va a llegar a un lugar de inmovilización. Entonces, una vicia en agosto va a aportar menos nitrógeno que una vicia, obviamente, en octubre. Los valores que nosotros presentamos son valores medios. Cada uno tiene que medir y evaluar su lote, su ambiente, su condición en particular de manejo. Bien. Bueno, con respecto a girasol, ¿tienen ensayos realizados para ver cuál es el momento fenológico preferente para hacer la aplicación de urea? Sí, justo ahora está por defenderse una tesis de maestría, esperemos que a fin de año o principio de año que viene, que se evaluó eso, aplicar nitrógeno todo a la siembra, en siembra y B14 fraccionado o todo en B14. Y en realidad no se ven grandes diferencias, ni en rendimiento ni en calidad. Siempre y cuando tenga agua, no hay grandes diferencias. Entonces, en realidad, y medio va en línea con, de vuelta, lo mismo pensando en maíz, ustedes traten de sincronizar oferta-demanda. La máxima tasa de acumulación de nitrógeno empieza en B6 en maíz, empieza en B6 en girasol. Entonces, podríamos pensarlo de igual forma. Para los ambientes del sudeste bonaerense, si tengo un nivel de nitrato más o menos adecuado inicial, puedo ir en giración a una aplicación de 3, 4, 5 hojas, o si estoy quiero ser más conservador, arrancar con el arrancador nada más, que tiene algo de nitrógeno, y esperar a ver cómo viene el año, o dejar alguna franja, y puedo ir hasta B12, B14 para aplicar nitrógeno. Digamos que no voy a comprometer en la mayoría de los casos ni rendimiento, ni porcentaje de aceite, ni proteína, ni composición acídica del grano. Bien. Bueno, respecto a boro, teniendo en cuenta la dosis de boro elemento que se puede aplicar vía foliar o con un sólido,
En este caso podría aportarse en más cantidad. ¿Qué fuentes recomiendan para usar? ¿Han evaluado fuentes y momentos de aplicación? Bueno, creo que nosotros personalmente no hemos evaluado exactamente todas las fuentes y las formas, pero sí hay información, por ejemplo, de Gustavo Ferrari de Inta Pergamino. Gustavo trabajó con muchas fuentes distintas en distintos momentos y manejadas adecuadamente, me refiero a bien hecha la aplicación foliar o bien hecha la aplicación del sólido, podemos tener respuestas similares, ¿no es cierto? Obviamente, vía foliar la cantidad total de boro que se pone es menor que vía un tratamiento de semilla o vía una mezcla física o una mezcla química. Pero bueno, obviamente foliar también tiene más eficiencia porque entra directamente a la planta. Así que, digamos, se podrían ser equivalentes bien manejadas las dos. También eso lo muestra la información a nivel internacional, ¿no es cierto? Lo importante es hacer el diagnóstico de la deficiencia, es decir, cuáles son esas situaciones de boro. Yo les mostré un poco rápidamente el nivel crítico, pero son situaciones en las cuales hay mucha respuesta a nitrógeno y azufre, que serían indicadores de la probabilidad de respuesta a boro, porque son condiciones de menos oferta de boro desde la materia orgánica, digamos, haciendo el paralelo entre los tres nutrientes. Así que, digamos, esos suelos arenosos que tienen muchos años ya de agricultura, o los suelos aún no arenosos que perdimos y tenemos muy visibles o muy altas respuestas a nitrógeno y azufre, son candidatos a boro. Y después el análisis es muchas veces de la conveniencia no solamente económica, sino también logística, ¿no? Muchas veces pedir hacer una aplicación extra de un foliar complica, entonces, bueno, conviene mucho más hacer la aplicación de un boro dentro de una mezcla física o química al momento de la siembra, por ejemplo. Pero bien hechas las dos pueden funcionar exactamente igual. Bien. Bueno, con respecto al NAN, ¿cómo varía, qué tanto, el factor de mineralización del NAN con respecto al efecto año para un mismo cultivo? Sí, en realidad lo que tiene es que si bien hay variabilidad en el factor, obviamente, es las mismas variables, como les mencionaba hoy, que afectan la mineralización de nitrógeno, afectan el crecimiento del cultivo, entonces va a estar como acoplado. Del mismo efecto que va a tener una menor precipitación o una temperatura más baja sobre el crecimiento del cultivo y desarrollo, también va a ser un poco menor también un factor va a ser un poco menor en la mineralización, o sea que están acoplados, menos se terminan compensando, ¿no? Hemos visto que va a cambiar demasiado, digamos, en el sentido de que va a afectar más la mineralización que el crecimiento del cultivo, por ejemplo, o algo así. Eso no. En promedio dan esos valores, y donde no hay información yo siempre digo, ante la duda dejen una franja sin nitrógeno y hagan esa evaluación post-mortem, digamos. Te dicen, bueno, yo dejo esta franja sin nitrógeno. De antemano, con el nitrato inicial y el NAM me tendría que haber dado 6.500 kilos de maíz. A cosecha voy y me da 6.500, 7.000 kilos. Quiere decir que la estimación del rendimiento del testigo, ¿por qué lo hacemos sobre el testigo? Para no mezclar la fuente y la dosis de fertilizante. Quiere decir que fue correcta. O sea que el factor de minimización que utilicé fue correcto. Si llego a tener alguna diferencia entre lo observado y el estimado, puedo empezar a ver, bueno, ¿qué pasó acá? El factor está subestimando la minimización, y empezar a jugar con eso. ¿Tá? Es la forma más fácil de chequear si estoy usando bien o no el factor de minimización para un lote o un ambiente en particular de mi zona. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Dice, Nahuel, este año me dieron muy altos los valores de NAN. Preguntan cuál podría ser el motivo. Zona 3 arroyos, valores de otros años 30 o 40 y este año 50 y 80 en algunos casos. A ver Sí, si hay alguna explicación. en general el NAN refleja de vuelta la historia de uso y manejo de suelo. Entonces, de un año para otro es muy difícil que varíe en un 40-50%. ¿Tá? En los únicos casos que hemos visto variabilidades importantes en NAN es cuando han sido lotes que han sido pastoreados, lotes que han sido fertilizados previos al muestreo de suelo, porque el NAN lo que mide es amonio. Entonces, todo lo que genere amonio en el sistema lo va a medir, va a decir que es NAN y en realidad no es NAN, no es aporte por minimización. Y eso genera, y después obviamente hay una variabilidad de ese parámetro dentro del lote, igual que para fósforo.
pero esas son las principales causas. En algunos ambientes en particular, cuando hay trébol blanco, se está tratando de ver por qué. Hay un cambio en el valor de NaN, en los 20 centímetros, pero es muy, digamos, muy puntual y no creo que sea la causa. Yo ante la duda, frente a estos, digamos, cambios tan marcados de NaN y no encuentro explicación, dejen una franja sin nitrógeno y después a cosecha miden rendimiento. Entonces, con el valor de NaN digan, a ver, realmente el NaN que tenía mayor, ¿explicó el rendimiento del testigo o no lo explicó? Con eso puedo chequear a ver si fue un error del muestreo, fue un error de variabilidad de alguna otra fuente, o no, realmente por algún motivo el NaN de mi lote se produjo ese incremento en ese parámetro. Bien. Bueno, ahora una pregunta desde España. Dice, me gustaría preguntar, ¿qué niveles de caliza activa son limitantes para sembrar soja y de carbonatos totales? Bien interesante. Bueno, a ver, como es una pregunta fuera, no sé exactamente a qué le llaman la caliza activa. Lo que nosotros vemos acá es que con calcitas o dolomitas en soja, cuando va cerca de la semilla en dosis hasta 180 o 200 kilos, el cultivo ha respondido muy bien. Yo no he visto, no hemos hecho pruebas para ver dosis extremadamente altas en línea. Cuando se van a dosis más altas, generalmente la aplicación es más al voleo y más general. Pero hemos visto, por ejemplo, con 180 kilos de dolomitas, muy buenas respuestas en soja porque hay una serie de ventajas. Es, bueno, el calcio, el magnesio que está ahí, y también particularmente en soja porque esos altos niveles de calcio cerca de la semilla ayudan mucho a que la instalación del rizobio o de la simbiosis entre el rizobio y la planta sea mucho más rápida, ¿no es cierto? Entonces ya de temprano teníamos una muy buena cantidad de nódulos. Esa es una experiencia que yo le puedo contar que por ahí ayude un poco a esta pregunta. La otra era calcitas y calizas. Carbonatos totales. ¿Qué niveles de carbonatos totales son limitantes para soja? Sí, bueno, hasta ahí. Por eso son carbonato de calcio y magnesio. Eso. Yo he visto hasta 180 kilos. No sé, Nahuel, si vos has trabajado. No conozco información al respecto. Sí, digamos, lo que puede. Sí, relacionado con calcio es eso que mencionaste, ¿no? No, puede generar interferencia con otro nutriente cuando tenés alto elevado de carbonato de calcio, como lo que con micronutrientes, con fósforo y demás, pero no relacionado con, digamos, con la nutrición de calcio en particular. Digamos, ¿no? Sí, está bueno ese comentario, me hizo acordar de algo. No tanto de aplicar carbonatos, pero la otra experiencia que hay acá, más, yo creo que lo mencioné rápidamente para la zona de Entre Ríos, es que muchas veces cuando tenemos en la zona de Entre Ríos afloran los carbonatos de calcio en lo que se llama la cresta de Guilley, en ese relieve que ustedes ven, cuando aparece esa tosca arriba, lo que se da es una competencia entre el calcio con otros cationes, con potasio, también con zinc, y entonces empiezan a haber deficiencias de zinc y deficiencias de potasio, que muchas veces no son porque son bajos los niveles de potasio y de zinc en esa zona en particular, sino porque es tan alto el nivel de calcio. Sigue sin contestar lo de carbonatos, pero bueno, ahí hay un exceso de carbonatos de calcio. Sí, también es cierto, para mencionar a este colega de España, que en la región pampeana argentina, digamos, el carbonato de calcio, en la mayoría de los casos, en los horizontes superficiales, no es un problema. Entonces, tampoco se ha desarrollado ni hay fondos para investigar hasta ahora en esa temática, digamos. No hay mucha información al respecto porque no es una limitante. Probablemente eso venga de la llanura castellana, la pregunta. Nos dirá quién la hizo. Bien, bueno, cualquier duda pueden igual preguntar por mail después, si es más particular. Sí, sería un gusto. Bueno, siguiente pregunta que está relacionado con lo que venimos hablando, pero por ahí para redondear. Dice, ¿puede ser que el NaN caiga de 45 a 25 ppm en 3 años en una rotación tradicional con rendimientos de normales a buenos en la zona de Junín de Buenos Aires? Muestreando en diciembre para un maíz tardío en el 2017, o sea, dio 45 ppm, y en septiembre para el maíz temprano de este año, 25 ppm.
Sí, digamos, como norma, no es común que pase eso. No, pueden tener una diferencia anual de un 10%, digamos. Eso como índice, si quieren. 10, 15, pero no un 20, un 30, un 40%. Ahí hay otra cosa, hay otro factor que está metiendo el ruido. Desde el muestreo hasta otros factores que, digamos, es muy difícil. Yo le diría que este año vuelvan a muestrear, tomen el cuidado en la toma de la muestra, hagan por lo menos, si hay mucha variabilidad de ambiente, tomen un ambiente representativo, el número de su muestra, por lo menos 30, 35 su muestra por muestra, y bueno, con eso bajar un poco la variabilidad del valor medio del ambiente. ¿Tá? Bien, bueno, acá hay una pregunta bastante larga, la voy a leer tal cual. Dice, fertilicé en junio al boleo con 250 kilos por hectárea de superfosfato simple, sobre rastrojo de trigo y sobre soja de segunda. Los análisis de suelo de septiembre arrojaron 5 o 4 ppm respectivamente, para profundidad de muestreo 0,20 y 20,60. La recomendación de aplicar 20 kilos de azufre para un maíz de 13 toneladas por hectárea. Es probable que la falta de lluvias, solo 40 milímetros en el lote, todavía no haya puesto disponible ese azufre del superfosfato simple al momento del muestreo. Hoy llovió en el lote 120 milímetros más. ¿Debo fertilizar igual con 20 kilos de azufre? Lo primero es felicitaciones por los 120 milímetros, ¿no? Sí. Porque, digamos, Realmente. hay muchos que están más complicados. Pero bueno, no, yo diría que no, pero muy probablemente lo que ha pasado es, como bien plantea la pregunta, que no, digamos, el hecho de que no ha llovido no ha aparecido ese azufre del súper simple aplicado allá por junio, creo, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, va a estar disponible. Yo no creo que 120 milímetros lo vayan a lavar, ese sulfato, el sulfato no alcanza a perderse o a lavarse con esas cantidades. Y yo creo que está bien, y la cantidad aplicada de azufre está bien, digamos. No lo veo como un problema. Creo que yo no aplicaría mucho más. Incluso 20 kilos de azufre para un maíz, aunque sea de 13 toneladas, me parece, Nahuel, que está más o menos bien en la dosis, ¿no? No, sí, yo opino lo mismo. Me parece que también la duda lo que le genera es que hizo sulfato en presiembra y no lo detectó. Claro. Es muy Claro, pero no difícil, llovió. claro, no llovió, pero independientemente, si hubiera llovido también es difícil detectar con el sulfato en presiembra, el sulfato, digamos, las aplicaciones previas, porque ese azufre puede estar inmovilizada, puede estar parte de un residuo, que después lo Sí, voy a tener en el cultivo. sí, Pero exacto. además 20 kilos, divídanlo en 60 centímetros, que fue lo que mostré, son 2 ppm por estrato. O sea que tampoco es una gran diferencia cuando lo pasa a kilos. ¿Tá? Entonces, si va sumando, que no sé bien dónde está, que en realidad son un estrato de 60 centímetros, que además no llovió, y bueno, está bien que no lo detecte el análisis. ¿Tá? Pero va a estar para el cultivo, seguramente que sigue. Bien. Bueno, con respecto al muestreo de B6 en maíz 0,30 centímetros, dice, ¿es método de balance o es el método de umbral de 20 ppm como indicador? Ya que no es 0,60 la profundidad a la que fueron calibrados los otros métodos. No, es método, digamos, el método de 0,30 centímetros en B6, en realidad es un índice, como se dice, digamos, del parte de lo que pasó hasta B6. O sea, parte indica la mineralización también, ese método. Entonces, en realidad, el umbral sí es ese de 20, pero para un rendimiento de 10 toneladas. Y el rendimiento de 24, de 12 toneladas, de 24. O sea, cambia según la demanda, el nivel crítico en B6 de 0,30. Pero además, según el LAN, se puede reajustar ese nivel crítico. ¿Tá? Pero no, claramente no es método de balance. En B6 es un índice. Es como, digamos, entre comillas, como si fuera el Bray para fósforo. Digamos. Me dice dónde, digamos, cuál es la probabilidad que puedo tener respuesta en función de ese valor índice. Bien. Y ya terminando, no hay más preguntas que esta. Dice, ¿qué tal la imagen satelital? NDVI contra franja de suficiencia para decidir una refertilización. Sí, digamos, la imagen satelital es bárbara, digamos, en el sentido de que
todo lo que se haga para monitorear nutrición durante el ciclo, bienvenido sea, porque eso está diciendo que la inquietud no se termina en la siembra respecto a la nutrición de los cultivos. Eso es bárbaro. Respecto a las herramientas que hay un montón de herramientas dando vuelta, pero hay mucha presión comercial, y volvemos a la agricultura en base a evidencias, que dice hacer diagnóstico en base a evidencias científicas. Y ahí me generan las dudas de las imágenes satelitales y las calibraciones con respuesta a nivel de lote de producción. En eso hay poco, le diría a nivel internacional, en algunos cultivos en particular. En maíz ahora hay una tesis de doctorado que está en marcha relacionado a eso, porque sí, las imágenes nos detectan diferencia, pero eso cuánto o qué respuesta o qué nivel, qué dosis de fertilización implica a nivel de lote. Esa respuesta no está. Se la pueden haber dado en alguna empresa, algún comercial, pero en realidad no está publicada en ninguna revista, digamos, científica, que es lo que a uno le da cierta tranquilidad de lo que transmite sea reproducible, porque si no cada uno hace su receta. Pero me parece bárbaro, úsenla, lo que yo no sé cómo, digamos, lo que no les puedo decir cómo traducirlo en una recomendación de fertilización. No tengo esa respuesta. Sí tengo la respuesta para SPAD, que es lo que les mostramos, digamos, que eso está publicado y se comporta de esa forma. Para imágenes, esperemos en los próximos 2 o 3 años tener todas esas respuestas que están pidiendo. No solo para NDVI, sino para imágenes radar, para las imágenes de ahora de SAUCOM y demás. Esperamos tener respuesta para eso. Bien, bueno, por ahora no hay más preguntas. Si han quedado preguntas pendientes, las pueden hacer por mail a cualquiera de los tres. Hay felicitaciones expresando la claridad en cuanto a la exposición, como la importancia de la información presentada. Nahuel y Fernando, muchas gracias. Yo me despido de todos ustedes, agradecerles por la presentación, les mando toda la información y los dejo a Nahuel y Fernando para que se despidan. Gracias. Sí. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos por la participación y las preguntas. La verdad, un gusto siempre tener estos intercambios con todos ustedes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Como bien les dijo Natalia, estamos a disposición, tienen nuestros contactos. Nahuel. Sí, lo mismo. Digamos, agradecerle primero por la participación y obviamente por haberse quedado hasta el final, a la mayoría. Así que para nosotros es un placer poder participar de este tipo de reuniones. Y la idea de esto es transmitir algunas ideas de lo que nosotros vemos y nosotros en algunas líneas de investigación tenemos en nutrición de cultivos. No hay una receta única, eso es lo otro que aprendemos de la agricultura en base a evidencias. Entonces cada uno construye también en función de las ideas y el conocimiento que hay la mejor respuesta para ser eficiente y efectivo en el uso de nutrientes. Así que bueno, también agradecerle y tienen los contactos, consúltennos cualquier duda que tengan. Muchas gracias.